llegué a las motos por una necesidad y una forma de relacionarnos con el territorio y de respetarlo y también de defenderlo ha sido la música. Iba borrado y en una curva me sacó, Ay, fue y caí tan yendo de destaparme ni mantequilla. Sobre todo en la Pulsar fue en la que me hice mi primer viaje, que yo dije, pero es que viajar en moto es otra cosa, es otra cosa. Salir de la burbuja, intentar hacer la medida de lo posible, así sea en bus. Si no puede en moto, mejor. Oiga. Sí. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de Un Cafecito para Llevar podcast. Este es un podcast en el que tenemos conversaciones extraordinarias con gente del común, aunque todos somos extraordinarios a nuestra manera, ¿cierto? Como siempre, hoy tenemos un invitado muy especial, que es un gran amigo mío, una persona con la que he viajado un montón, que creo que tenemos como la misma vibra. Él es Felipe González. Felipe, bienvenido. Muchas gracias, Juli, por invitarme al espacio. Bueno, Felipe, este man es de todo. Es profe, tiene maestría, ¿cierto? Sí, vas a hacer un doctorado próximamente, creo. En los próximos años. Los próximos años. Si la moto y los viajes nos dejan. Hoy, como es costumbre en este podcast, un cafecito para llevar, vamos a hacer un cafecito en un método que se llama la B60. La B60 es muy parecida a la Chemex, que tiene como esta forma de embudo, solo que ya viene como en dos partes. Por allí está el filtro, por aquí tenemos un filtrico de tela. Que lo ideal pues es hacerlo de filtricos de papel, pero no tengo. Entonces próximamente lo haremos. Y tenemos un café muy rico que fue un café que compré en Murillo, Tolima. Que, parce, se me olvidó el nombre del café justo en este momento. Pero es un café, Café Salinas se llama. Es un café muy rico, tienen varios tipos de café y este pues es delicioso. Es un café suave, de una tostión media, y ahorita Felipe va a tener la oportunidad de probarlo. Qué dicha. Bueno, Felipe, cuéntanos quién eres tú, ¿sí o qué? ¿Quién es usted? ¿A qué se dedica? Claro, cuando uno pregunta eso, que lo he dicho siempre iniciando todos los podcasts, cuando uno le preguntan como usted quién es, uno siempre tira como a decir, yo soy ingeniero o doctor, pero no necesariamente. Entonces, lo que nos quieras contar aquí para iniciar. Bueno, esa es una de las preguntas existenciales más profundas y más difíciles de contestar, entonces siempre habrá problemática. Diría que no, que soy realmente un ser en aprendizaje constante y con algo que me he identificado últimamente, soy un viajero, ¿cierto? Como de la vida misma y del planeta que tenemos tanto por conocer. Realmente en mi tiempo de manera cotidiana me he dedicado al mundo del conocimiento, entonces soy maestro. Soy profe de Ciencias Sociales, en este momento de Economía y Política. Sobre todo hice la maestría en Ciencia Política y también me dedico pues como a la investigación directamente desde la academia. Pero en mis tiempos libres, pues como lo podemos notar y también es ameno en el espacio, pues me gusta mucho rodar, ¿cierto? Salir a viajar en la moto, conocer nuevos territorios, nuevos aromas, nuevas personas, ¿cierto? Otro tipo de paisajes. Y también me dedico a la música, ¿cierto? Me he dedicado sobre todo en los últimos años a la música, mucho a la música andina y un poco más a la música medicina, pues últimamente. Tiene que ver mucho con la música andina también. Sí, va a estar relacionado, pero tienen ciertos puntos como de desencuentro, porque tienen, digamos, un foco que a veces no es tan musical, sino que tiene más como una potencia en torno al mensaje y a la interacción que se tiene en torno a esa postura de la medicina en torno de herramienta para la espiritualidad, ¿cierto? Entonces que va a ser un poco distinto de lo andino, ¿cierto? Ok, sí. Pero son pues como culturalmente digamos que están relacionadas. Sí, yo diría que sí están relacionadas porque finalmente pues todos somos seres, así como seres humanos, también tenemos cierto tipo de creencias y que no siempre son dogmáticas o religiosas, sino que pueden ser también, en este caso, espirituales. Y en este caso, de manera concreta, lo andino siempre ha tenido una relación muy directa con el territorio. Sí. Y una forma de relacionarnos con el territorio y de respetarlo y también de defenderlo ha sido la música, ¿cierto? Como medio de expresión. Entonces yo creería que ya cuando se vuelve un poco más íntimo, ¿cierto? Un poco más cerrado en algunos espacios, ya empezamos pues como a hablar como de unos círculos más cerrados en torno a la música medicina. Nosotros pues sí somos viajeros, nos encanta andar en ruedas. Este podcast, de hecho, yo llevo, como lo dije en el primer capítulo, ya procrastinándolo como 2 años, no sé qué. En el principio quería hablar como de viajar en moto.
Ajá, y sobre porque todo. eso es lo que a mí me encanta. Claro. Pero quise abrirlo un poquito más y en realidad es hablar de la vida en torno a los viajes, en los viajes como sea, de mochilero, en bus, en avión, en patineta, en lo que usted quiera andar. El foco de este podcast es hablar de eso, pero también como de las pasiones de las personas y también ahí entra la música, ahí entra pues también el conocimiento y lo que uno ha estudiado, que no se da mucho, pero lo ideal es que uno estudie algo que le apasiona, ¿sí? Claro, que no padezca y no que disfrute todos los días porque Sí. sí. Bueno, Felipe, somos viajeros, ¿cierto? Pero uno tiene que trabajar. Pues, porque vivimos pues en un mundo capitalista y así no fuera en un mundo capitalista, en lo que sea, hay que trabajar y hay que ganarse la vida, como se dice, que eso es un dicho muy controvertido para mí, pero bueno. Bastante. Entonces yo a Felipe lo conocí trabajando, casualmente, al igual que nuestra primera invitada, Cami, que también trabajó con nosotros en el DAP, a Pipe lo conocí allá. También en Venezuela. Y ahí como conversando, empezamos a hablar como de las motos, como... No, primero como de conocer lugares, Sí. tan, y después... ¿Para dónde vamos? A ver. Casualmente el hombre tenía pues una nuevecita Royal Enfield Himalayan. Digo tenía pues porque ahorita Sí, conversamos de eso. De los... Eso es un tema muy teso. Bueno, pero entonces ahí como que conectábamos y por eso también, porque cuando uno hace un podcast uno dice, ay, marica, ¿yo a quién invito? Uno cree que tiene que invitar a la gente más famosa, no sé qué, para que pegue. Eso aquí no importa. Aquí uno primero invita a los amigos, a la gente con la que uno congenia, que quiere. Y si alguna persona lo ve, pues muy bacano. Chévere. Bueno, Sí. digo todo esto, volviendo como a lo de las motos, es porque quiero empezar por ese tema que es las motos. Como, En general. ¿en qué momento te diste cuenta de que te encantaba viajar en moto? No, imagínate, Juli, que es una pregunta muy curiosa. Mi primera moto fue una AKT Evo 2. Súper, yo Ya. soy Acate fan. Sí, 100% pan, pero esa fue mi moto guerrera, pues esa moto era modelo 2006. Ah. Cuando yo la conseguí, fue mi primera moto para aprender. ¿Y la conseguiste en qué año? En el 2018. Ah, no, hermano, pues es que... Sí, pues ya le estaba exigiendo mucho a la Sí, pobre. sí. Entonces, no, Era la 150, la era 125. 125 y luego le puse 120, sí, que uno hace esa triquiñuela ahí en la cambalache. KT, sí. Y en esa fue en la que aprendí, porque yo nunca había manejado moto, pues yo era muy bueno montando bicicleta y desde chiquito siempre me ha gustado pues la noción de estar sobre dos ruedas y salir de manera, Sí. en términos de que también permite la libertad, ¿cierto? Sí, La claro. libertad que a veces pues, uno, gracias al Señor, puede caminar, pero también los pies no siempre los llevan tan lejos, como si dos ruedas le pueden adelantar cierto tipo de espacios. Sí, claro. Hasta que ya yo dije, no, sobre todo llegué a las motos por una necesidad. Y era como estudiante de la universidad pública, todo el tiempo, todos los días, en metro, viviendo en el Lejitos, sur, tan porque lejos. sí. No, siempre era una hora de ida, una de venida. A mí me hago esperar colectivo. No, en ese entonces no existía la estación La Estrella, no la habían hecho. Ah, llegabas a Itagüí. Mi el metro. Sabaneta era Aceitagüí. Ah, digo que Felipe es de la Estrella. ¿Usted ha vivido toda la vida en la Estrella? Sí, de nacimiento, sí, herencia de nacimiento. Claro, y a esa la universidad. Pues dígame, aquí iba desde Bien, acá. Entonces, San ya estaba Antonio, en la universidad sí era un bote largo. Sí. Y claro, a veces yo llegaba y por lo general si tenía clases hasta las 10 de la noche, llegaba y no había hoyo ni colectivo ni tampoco. Claro. Entonces tocaba caminar. Y de por cierto, mi época de la Estrella siempre ha sido maluquito. Claro, no ha sido el más óptimo. Entonces yo dije, no, necesito sí o sí un medio de transporte. Y yo creo que el medio de transporte óptimo es una moto. Sí, claro. Entonces, claro, aproveché que el compañero con el que yo estaba haciendo la tesis en ese momento iba a cambiar de moto. Se compró un Apache. Y le dije, ah, bueno, ¿en cuánto me vende ese? Y claro, entonces me la compré, empecé a manejar y, ay, Juli. ¿Y cuánto fue la inversión? No, la compré en 1.000.000 y le tuve que meter como 2 en arreglos. Ah, parce, sí. Porque sí me empezó, como era, sobre todo, como era un modelo tan viejito. Sí. No, me empezó a sacar hasta el Espíritu Santo, prácticamente. Sí, es que ya son motos que ya muy viejitas, toca casi que volverlas a hacer. Pero fue chévere porque pues aprendí, en ella me pegué la caída más dura que me pegaban en una moto. Sí. Yendo en destaparme ni mantequilla. Me creí de rally y la moto no era de rally. Pero uno tiene el espíritu de rally. Sí. No, iba borrado y en una curva me sacó. ¡Pah! Ay, fue Y puta. caí tan... Yo le había contado con Cami también. Sí. Claro, me di tan duro que yo perdí el conocimiento. Ni me acordaba en ese momento. Del accidente. Ey, ¿qué fue lo que pasó? ¿Yo dónde estoy? Ah, cuando me vi, claro, no, porque no alcancé a volar de la moto, sino que quedé enredado en ella y ¡tan! Desde el piso me recibió y la moto quedó en primerita, no metía ni los cambios. Fue pucha. Se le dañó todo el carenal Sí. y así la tuve que llevar hasta el pueblo. Porque igual pues ya estábamos a mitad de camino, Llorela.
Sí, ya toca, y allá llegaste y qué, Llegué y la dejé en un taller como pude y me fui para donde iba, creo, una finca de una amiga. y para devolverse qué. No, me quedé hasta el otro día y sí me la intentaron arreglar. Le dieron martillazos a eso. Me cambiaron unas palanquitas y en ella me devolví. Y ya para la casa otra vez. Ya luego pude pues tener la posibilidad de cambiar de moto y me monté en una Pulsar, una Sí. UG. Sí, También de segunda. también de segunda, pero eso sí, modelo 2018, pues. No Ah, bueno, sí, está claro, bien. ¿Y eso fue en el 2000 qué? eso era ya el 2019, más o Ah, menos. bueno, no está casi nueva. Sí, la moto tenía 4.000 kilómetros. Y la vine a vender ya de 60.000, cuando Ah, ya no, pues, me fui pucha. hasta Himalaya. Sí, A una muchacha de Dios. Pero en esta sí, en esta, sobre todo en la Pulsar, fue en la que me hice mi primer viaje que yo dije, pero es que viajar en moto es otra cosa. es otra cosa. Y salir a conocer el territorio o el país en general. ¿Te gustaba viajar de antes, no solo en moto? No solo me gustaba, siempre me ha gustado viajar, pero obviamente también muy desde la conciencia de clase, uno no tenía tampoco los medios, o a veces también se ponen muchas barreras hasta mentales para no... Lo veía no muy difícil, como Sí, que uno eso lo ve era como otro algo tipo muy de gente. imposible, como algo en lo que no tiene experiencia, como vení, yo no soy mochilero, no conozco mucha gente que lo haga, ¿cómo voy a hacer esto? Sí. Pero tuve una ventaja que me lo abrió la universidad, y es que como yo estudié licenciatura en Ciencias Sociales, el foco es en geografía e historia. Ah, Y la geografía no se puede conocer solo desde la teoría, Sí, que claro. tiene que ir al campo, sí o sí, ¿cierto? Sí. Los cursos de transformación del medio, los cursos de paisaje, los cursos de poblaciones y lugares. Entonces, en este tipo de cursos teníamos la posibilidad de tener salidas de campo. Sí. Ahí fue que empecé yo a salir a conocer el país. Particularmente empecé a conocer otros departamentos, yo que nunca había salido del país. Bueno. Pero también desde una práctica personal, y es que yo también hice teatro. Sí. Con teatro, con mi papá, también me habían llevado la primera vez que salí sobre todo del departamento. Conocí Cundinamarca, yendo directamente... A una obra de teatro. Sí, no, yendo a participar de un festival de teatro. Ah, En qué bueno. Tocancipá. Y yo me fui y esa vez tocaba ir ahí por allá a actuar y ya estaba muy contento. Pero tu papá, además de lo que me has contado, él era camionero, ¿no? Sí, papá trabajó como mulero toda la vida. Que eso es 30 años. Que es por trabajo, pues, pero eso es un viajero. Exacto, por trabajo, el medio que la mula conocía hasta Venezuela. Sí, can. Sí, sí andó a todo el país. Y cuando uno le iba a preguntar, vea, voy para tal parte, él me decía, sí, mío, va a pasar por esto. Él era el que siempre le hacía unos Sí, que él la ciudad. es una guía de viajes impresionante. Papá, sí, aunque sí, las carreteras se han cambiado mucho, pues, Sí. todo este tiempo, y más porque él manejó hasta hace 30 años, porque se accidentó, pues, y entonces ya le tocó pensionarse Tocó por ese parar. albito. Pero él manejaba tractomula, Mm. las grandotas, y sí, por eso viajaba por todo el país. Y luego el accidente fue donde ya empezó con lo del teatro. Ok. Exacto, el teatro fue, digamos que la herramienta también para su proceso, Sí, claro. fue su terapia, mejor dicho. O sea, el arte fue lo que lo salvó a él cuando él le dijeron, vea, usted no puede volver a manejar. Esto debe ser muy duro porque pues él lleva toda la vida siendo pues camionero, me Sí, imagino. él antes había manejado hasta en TCC, manejó Sí. esos camiones grandes, manejó volqueta. Y ahí, él siempre había soñado desde chiquito como que quería venir a la ciudad porque papá es de un pueblo. Sí. ¿De dónde son? Papá es de Horizontes, Antioquia. ¿Qué eso es San Jerónimo? Un corregimiento de Sopetrán. Ah, Sopetrán. Pero así cerquita, pues, de San Jerónimo. Que es el filo de la Sí, montaña al arriba. finito, que es una cuadra larga y muchísimas fincas, ¿cierto? Sí. 100 casitas y sí, muchos 200, 300 habitantes y ya ese es el pues. pueblo. Con Vado unos 3, 4, 5 apellidos. Entre esos los Vados, que el Vado no es porque sí, no, porque el Vado es el nombre que se le da a la niebla cuando Sí. llega a la montaña. Entonces también es digamos, un apellido coloquial de esa zona, ¿cierto? Particularmente. Papá era de ese pueblo y de ese pueblo siempre quiso venir a la ciudad, sobre todo con ese foco de querer aprender a manejar. Entonces ya de ahí ya empezó, digamos, como esa chispita de vamos a conocer, o yo le voy a recomendar que puede conocer, y ya empieza a andar. Pues espíritu aventurero ya estaba instalado. Sí, claro, ya estaba ahí de familia. Uy, pero debe ser muy, muy duro como... Sí, como pues el accidente y esa noticia, como no puedes volver a manejar. Sí, eso fue No, María, eso fue el baldado de agua fría, durísimo. Sí. A papá, porque sí, él no veía la hora era de recuperarse para poder volver a... Pero se acuerdan de eso, pues, porque... No, y imagínate, Juli, que es que ese accidente fue justamente cuando Felipe, este muchacho de Dios, tenía como 3 meses de nacido. Ah, no estaba... O sea, eso fue en el 93, yo estaba chiquitito. Entonces le tocó pues, ya todo el proceso de... Exacto, me tocó, no, inclusive yo ni me acuerdo de ningún tipo, digamos, de ese proceso de recuperación, sino que son, digamos, las voces de mis hermanos y también de la experiencia de papá. Sí, claro. Que me cuentan después, pero sé que está asociado el nacimiento de Felipe con el proceso de que el papá ya no puede hacer eso, sino que se dedicó a esto, ¿cierto?
¿Tu carrera la escogiste también como por ese bichito de los viajes o por qué terminaste estudiando ciencias sociales? Es una pregunta interesante y compleja porque no lo había pensado así. Porque justamente dentro de las ciencias sociales la que más me gusta es la geografía. Sí. ¿Cierto? La geografía, la historia y la ciencia política, que por eso Sí. hice la maestría en eso. Pero yo sobre todo a la docencia o a las ciencias sociales, yo llegué, yo no sé, como por curiosidades de la vida. Mira, en el colegio me gustaban más las matemáticas, para que vieras. Y me veía mucho mejor en matemáticas que en el campo de las humanidades, por así decirlo. Pero cuando me presenté a la universidad, tenía claro que quería estudiar psicología. Ok, sí. Entonces yo dije psicología o ciencias sociales en general. Ajá. Pero a esas ciencias sociales en general había una palabra que le antecedía que era licenciatura. Sí, sí. Pero yo no dimensionaba eso que significaba en ese Que momento. básicamente era ser profe, pues. Exacto. Licenciado es el que tiene permiso para enseñar. Ajá. ¿Cierto? En este caso, permiso para enseñar ciencias sociales. Ajá. Entonces yo dije, ven, pues ciencias sociales suena interesante. Pues, pero yo no sabía que iba a ser maestro cuando, claro, pues la vida es así. Y claro, yo pasé a la universidad y dije, no, pues esto está realmente muy interesante. Sí. Y sobre todo, no, digamos, en el campo inicial, no tanto por el campo pedagógico, porque en ese momento yo no dimensionaba lo que era el campo pedagógico y lo que era enseñar Claro. o enseñar pues otro tipo de conocimiento, en este caso un saber específico, sino que yo estaba muy contento porque iba a tener como esa visión de conjunto de todas las ciencias sociales. Sí. Porque entonces yo veía cursos de epistemología, veía cursos relacionados con antropología, con sociología, con geografía, con historia. Era muy completo. Sí, tenía una visión de conjunto, ¿cierto? Muy general. Sin embargo, el programa en la universidad, de manera particular, siempre ha tenido pues como ese énfasis, pero también por una cuestión en términos muy nacionales, ¿cierto? De las exigencias del ministerio y de que la facultad no puede ser ajena a lo que exige el Ministerio de Educación y que se lleva a las escuelas. Y que era un foco mucho más relacionado con esas dos áreas fuertes, entre comillas, que han sido las pioneras de las ciencias sociales en general, que son la geografía y la historia, ¿cierto? Entonces, en ese ámbito, teníamos como más cursos de formación en esos dos campos disciplinares. Y ahí fue que yo dije, ve, está interesante, uno no conoce nada, ¿cierto? Y sobre todo, yo no conozco ni el barrio, no conozco ni el país, no, es que no conozco nada. Sí, claro, que uno como va a hablar pues hablando de ciencias sociales como de temas en los que en realidad uno no conoce como la realidad como tal, porque usted lo puede ver en libros, en, no sé, documentales, en un montón de cosas, pero ya ahí conocer el territorio es otra cosa. Claro, opiniones de terceros y muchas veces uno hasta que no va a campo no se da cuenta de cómo son las realidades. Y de todas maneras, cuando uno va, así vaya como entre comillas, el sujeto explorador o también vaya como el sujeto investigador, Sí. uno también es un externo, ¿cierto? Uno Sí, no claro. está metido directamente, entonces uno va a tener una percepción que a veces también es viciada. Sí, uno llega con su sesgo, pues, Claro. pero no es lo mismo llegar con el de uno que leer el sesgo de otro y ponerle el de uno encima. Claro, peor todavía, ¿no? Sí, O sea, claro. lo que uno tiene que hacer sobre todo, o lo que uno se da cuenta cuando estudia una carrera como estas, es que uno le tiene que bajar de los prejuicios, ¿cierto? Sí. Uno no conoce nada y uno cree que el país es muy homogéneo y no. Ahí es donde yo recordaba sobre todo algo que era las genealogías de la colombianidad. Sí. No me acuerdo en ese momento del autor, pero es eso. O sea, Colombia son muchas Colombias y uno se da cuenta, sobre todo yo creo que la moto nos ha permitido es Sí, claro. ver que los territorios son muy, muy diversos, ¿cierto? Que es lo Tienen bonito una de- belleza muy, muy bonita. Sí, que lo bonito de viajar en moto es eso, que usted está inmerso como en el, digamos, en el territorio, en el paisaje, y no sé, si uno va para la costa, tiene que cruzar 5 o 6 departamentos, y ahí es donde uno se da cuenta de que todos son como repúblicas diferentes. Literal. Sí, que en realidad como esa, no sé, esa unidad nacional o ese sentimiento de ser colombiano es muy, muy heterogéneo, pues como muchas cosas ahí. Es demasiado diverso. O sea, como que no es como, ¿cómo definir a un colombiano? De pronto desde afuera lo hacen, pero uno nunca se siente 100% identificado. Todos somos mundos muy diferentes. Total. Pues uno puede caracterizar ciertos patrones que puede identificar en ciertos territorios, pero no va a haber algo que uno diga, venga, es esto lo que es el colombiano así tal cual. Sí, No, claro. es que hay muchos colombianos. Y creo que en todos los países, pues sobre Sí, todo claro. que Latinoamérica somos países muy grandes, en todos pasan lo mismo. En Argentina también tienen varias regiones. Claro. Las provincias. Sí, pues Pasan todos los en territorios. un país como Brasil, por ejemplo, imagínate, pues. Claro, peor todavía. No, y eso también yo creo que es una cuestión geopolítica Ajá. y es un asunto que a mí me parece digamos, no tanto problemático, sino enriquecedor. Sí. En este caso, y es la categoría de frontera. Es que muchas veces lo que es la frontera y lo que son los límites los hemos definido, y no solo en la cartografía, sino también a veces es en nuestro imaginario, ¿cierto? Claro.
Y uno dice, venía, no, es que hasta acá va este departamento y aquí empieza otro que tiene otras condiciones totalmente... No, qué risa me da. Venga, pues que es que realmente el territorio se te y se construye y se problematiza de muchas maneras. Sí, es ¿cierto? verdad. Y la identidad que nosotros tenemos va a ir variando totalmente en el tiempo y totalmente también en el espacio, que es la Sí. otra variable que a veces no Es la otra consideramos variable. o que la damos por sentada. Siguiendo aquí la universidad entonces te ha permitido o te permitió empezar como a conocer Colombia. Sí, en las salidas de campo, sobre todo de transformación del medio, ¿cierto? Nos empezaron a llevar a otros departamentos. ¿Y cómo era, pues, cómo definían como dónde ir o cómo funcionaba, pues, la... Dependiendo del foco de la materia. Sí. Por ejemplo, la materia de transformación del medio, que tenía como un énfasis que también era muy, por decirlo así, muy técnico. Ujú. Hay problemas asociados a la geología, la climatología, la meteorología, ¿cierto? Sí. Era más desde geografía física, entonces íbamos a ir a observar problemáticas que en este caso estuvieran más asociadas con ese tipo de fenómenos. Entonces era muy clásico que se programara una salida, por ejemplo, para un nevado, que no era algo que Qué lindo. sobre todo uno estando acá pues conociera. Claro. Uno de pronto tiene acceso a páramos, pero a nevados aquí, ¿cierto? No precisamente. Sí, aquí, y a pesar de que tenemos cada vez menos, pero tenemos, bueno, aunque en estos días nevó y creo que fue la locura, pero sí es como que los nevados es algo que uno ve lejano a pesar de que tenemos y ya conocerlos, que yo tuve esa experiencia, parce, y uf. No, eso es otro nivel. Sí, no, y más que todo, sobre todo porque cuando uno ya lo estudia de una manera pues como técnica, Ajá. ¿cierto? Profunda, y uno ve la importancia que tienen este tipo, digamos, de modelados en términos no solo de las geoformas, sino de lo que representan para un conjunto de territorio, ¿cierto? Para para la naturaleza misma, inclusive para el país, hasta Sí. el acceso a un recurso como el agua, Sí, sí. ¿cierto? Uno no dimensiona el trasfondo de, digamos, de ese tipo de ecosistemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno va allá y lo dimensiona y lo estudia, pero ve la importancia y el impacto que tiene, eso es como el clic, ¿cierto? Como cuando uno tanto critica la diferencia que hay entre la teoría y la práctica. Es, bueno, esto está muy importante teóricamente, pero bueno, eso cómo se evidencia. Sí. Y vamos allá y es mágico, ¿cierto? Entonces, esos eran los cursos como básicos que tenían un foco más de orden, digamos, geomorfológico, por así decirlo, inicialmente. Pero luego, el peso pesado de toda la carrera era un curso al que siempre se le iba a apuntar porque era la posibilidad de no solo conocer varios departamentos, sino de conocer Colombia, justo llamada Geografía de Colombia. Ya No no, jodas. pues a mí me tocó como territorios y territorialidades, pero esa era la salida de campo por excelencia que usted no me podía perder si estaba en esa licenciatura. Claro. Porque uno sabía que era la posibilidad de conocer varios departamentos, pero sobre todo un montón de... O sea, en un mismo semestre iban a un montón. Sí, no, en una misma salida, o sea, era en una semana. Ah, ok. Es una salida conjunta, que era la salida de final del semestre, Sí. de la que usted sabía que tenía que ser un trabajo investigativo, usted iba con un foco específico de ver una problemática. Claro. Ahí fue cuando yo conocí Tota, porque la salida que me tocó a mí fue Boyacá, Casanare, Meta y Guaviare, esos 4 departamentos. Sí, claro. Eso fue la salida. Eso sí, en los buses de bienestar estudiantil, eso es una- salidas que son duritos. Sí. Eso es algo muy bonito que tienen, pues, ciertas universidades. Yo, por ejemplo, que estudié comunicación audiovisual, también en la Universidad de Antioquia, allá en el primer semestre también se hacía una salida de campo, pues, fotográfica, en el curso de fotografía. Yo tuve la oportunidad de ir al desierto de la Tatacoa Imagínese. y, bueno, fue en bus, pues no fue en bus de la U porque era diferente, pero sí, pues, fuimos en bus. Y no, eso es una experiencia No, brutal. muy bonita, pues, porque es como, yo de hecho creo que en ese momento nunca había salido de Antioquia siquiera. Ajá. Bueno, sí había ido como a Toluco, A pues, que Coveñas, es como la la costa de los paisas, pues. Sí. Pero en realidad no había salido del departamento como a ese tipo de lugares y ya conocer un lugar como un desierto, que no es un desierto, pero sí, en fin, Sí, que es un bosque seco bosque tropical seco. Pero ahí es donde uno, como que me lo había pasado, imagina, en la universidad, pues yo ya tenía 25 años casi, sobre todo en esa carrera, porque yo estudié otras, pues, y en fin, y sin haber salido siquiera del departamento. Entonces sí era siempre haber visto como un montón de lugares, ese bichito viajero, pero por lo mismo que vos decías ahorita, como que uno lo sentía muy lejos o muy caro, o que era muy Sí, muy difícil. impedimentos que a veces o- también son mentales. Sí. Siempre pues hay muchos materiales Hay que pesan. económicos y Pero si uno mentales. no se cierra, pues se abre a los mentales. Los materiales no se le van a materializar literalmente. Sí, claro. Sí, igual las condiciones materiales, pues, eso va a pesar. como dice un Diego Rusarín, que lo sigo mucho. Pero sí condicionan mucho como la vida de las personas y a veces es difícil salir de ahí.
El caso es que ya empezar como, ay, marica, ya salí de Antioquia, ya es Ya como empecé. de besito de sí quiero conocer más y más y más, y darse uno cuenta que Colombia es un lugar No, privilegiados que nosotros. privilegiado. Sobre todo, Uli, algo que uno aprende mucho, no solo en la universidad, sino cuando se mete un poco con la geografía, no tanto con la historia a veces. Y es que muchas veces siempre miramos para afuera, pero es que Colombia tiene un montón no solo de riquezas en muchos ámbitos, sino que también nosotros tenemos un desconocimiento del territorio que también es muy, muy amplio, ¿cierto? Sí, claro, y uno tiende mucho a despotricar pues del país y decir que no, que esto es un cagadero. Uno lo que hace es que toma dos posturas, o banaliza o sacraliza, Sí. ¿cierto? Banaliza y dice, no, eso es tan común, se me hace paisaje entre comillas, Sí, muy sí. entre comillas la palabra paisaje, muy entre comillas, o uno lo sacraliza, que dice, no, eso es tan, o tan difícil, o eso es tan hermoso que no sabe que todavía no para después, y después es que nunca vamos, ¿cierto? Nunca Sí, lo claro, vamos a ¿no? Y que uno conocer. tiene como siempre ese sueño como no de irse del país a otro lado, que porque es más bonito, que porque hay más plata, que porque no sé Sí, qué. porque tengo mejores No, en realidad, condiciones. escaparse, y hay muchos problemas y no los vamos a decir acá porque todos lo sabemos, Ujú. pero cuando usted se atreve a conocer y a salir, sobre todo por, sea en carro, moto, lo que sea, pero por tierra, no solo en avión, porque en avión usted se sube en una cosa que vuela y de un momento a otro está en el otro Ya lugar. llegó, Ya. pero se perdió Cuando uno va el por camino. tierra, parce, de ver cómo cambian las realidades kilómetro a kilómetro, las personas son diferentes, La kilómetro a vegetación, kilómetro, la temperatura del ambiente, los olores. los olores, paisajes cambian los muchísimo. paisajes, pues según para donde uno vaya, son muy diferentes todos. Entonces, cuando uno tiene como esa oportunidad, uno dice, marica, no, o sea, eso que nos han vendido de que es mejor afuera, no, pues No, no tiene por qué. pues también hay cosas muy buenas afuera, pero eso no lo vamos a Sí, poder. claro, no, y si yo tengo la oportunidad, siempre lo digo, la oportunidad de ir a Europa, qué chimba. Bacano. Porque sí. a mí también me gusta, por ejemplo, mucho la historia. Y pues allá, pues sí, más ese Sí, continente, hay un pues, y es muy bonito. Por ejemplo, yo sueño con ir a Inglaterra solo a ver estadios. Pero es eso, igual si uno tiene la oportunidad de conocer, muy chimba, pero sí no saber que acá hay cosas igual o más bonitas. Claro, sobre todo no, por ejemplo, pues, sabemos que en el ámbito, por ejemplo, de la riqueza, por ejemplo, del patrimonio natural, nosotros no tenemos nada que envidiarle a nadie, No, la sí. verdad. Antes son muchas personas y sobre todo muchos países los que no solo nos envidian, sino que sabemos que vienen y de otras formas muy externas vienen a colonizarnos de muchas maneras. Sí, claro. ¿Cierto? Sobre todo por lo que representamos y por lo que tenemos en términos de los recursos naturales, que es parte, digamos, del plus del país, de la ubicación geográfica que tenemos, que es privilegiada y que nos permite cierto tipo de variables. Sí, ve, en este momento Medellín como lugar turístico está de moda, pues sabemos como a qué vienen ciertos Sí, claro, personajes al tipo de extranjeros. Pero el grueso del turismo en Colombia es una cosa que uno no, pues uno ve gente que es enamorada de este lugar. Claro. Y no solo pues por venir al parque de Lleras a conseguir viejas, Ajá. sino la gente que realmente viene a hacer turismo se van enamorados, porque aquí vos encontrás el mar, encontrás nevados, encontrás páramos, los frailejones, que es algo que es casi que único en Colombia, creo que hasta Ecuador y un poquito ahí, pero Bajando hay básicamente- algunos territorios. básicamente es en Colombia. Sí, pero es por la zona. Hay un lugar como Palomino en el que usted está en la playa y ve un nevado. Ve la Sierra Nevada. Sí, No, es es único. una locura. Entonces, sí, esto es un lugar que es demasiado, demasiado bonito. Entonces, sí, hay que aprender como a valorar mucho más la tierra que tenemos. Y recorrerlos también. Sí, ¿Cierto? claro. Salir de la burbuja, intentar hacer la medida de lo posible, así sea en bus, ¿cierto? Si no puede en moto, mejor. Oiga. Sí, claro, La no, moto en no es carro, nuestra aquí posibilidad, hay gente que pero se va mochileo en beneficiada. bicicleta y eso, que no, pues es muy duro, no lo haría, ya es Yo demasiado. conozco, tengo amigos que se han ido hasta la costa en bicicleta. Ya es demasiado. Sí, ya es muy físico, sí. También lo admiro por eso. Hay gente que no irá, Soy pero capaz. si de esa manera lo disfrutan, o hasta en avión, no sé, en lo que puedan, en lo que sea, si de esa manera lo disfrutan y hacen un turismo consciente en el que puedan conocer el lugar, perfecto, pero ojalá todo el mundo pudiera tener la oportunidad de hacerlo. No, y sabiendo, Juli, sobre todo que en ese foco del turismo de naturaleza que es propio o es tan atrayente en nuestro país, Sí. también hay ecosistemas que no se recuperan tan rápido y que sabemos que han sufrido pues algún tipo de transformaciones que no siempre son positivas para los ecosistemas, justo Sí, por el tipo de turismo ya masivo en el que se vende pues muchos tipos de territorio, como son zonas como... Pero pues, ¿cómo hacerlo? O sea, yo lo hablaba con Cami en el primer capítulo, por ejemplo, lo que pasa en Murillo, que incluso ya hasta pusieron pico y placa. Sí, dejaron de poner... Mucha gente que viajaba mucho por esos lugares cuando era destapada, decir, no, se cagaron el lugar, no Ajá. sé qué. Pero hoy día, o sea, pero si todo el mundo igual tiene el derecho de conocerlo. Entonces, Sí. ¿qué podemos hacer para que la gente pueda ejercer ese derecho, pero sin dañarlo? Eso es muy difícil. Hay unas medidas, por ejemplo, que toma, vamos a poner el ejemplo de Caño Cristales, Ajá. ¿cierto?
Caño Cristales sabemos que tiene un turismo de naturaleza que sabemos que llega tanta gente, ¿cierto? Y Sí. que el ecosistema no se recupera tan rápido o no soporta tanto la capacidad de todo ese tipo de turismo, que entonces lo que hacen es que optan por tener una especie, digamos, de temporadas en el año donde, entre comillas, sí se abre el parque, ¿cierto? O Sí. se abre el espacio natural al público y hay El Parque Tayrona también tiene el Tayrona eso. también lo tiene. Eso es una de las medidas que se utilizan, sobre todo con los turismos o los espacios que son de turismo de naturaleza. Sí, ¿Por qué? Por el asunto del ecosistema. Hay uno en este momento que es, sobre todo lo tenía hasta en la camiseta, sí, claro, ¿cierto? también. Ah, también. De Frailejón. que, que es lo que está pasando con Murillo, ¿cierto? Sabemos que está asociado no solo a un ecosistema es un de lugar. paz, sino que es un lugar, ¿cierto? Pero yo digo, es más que proteger lo que entre la gente o no entre, es como hacer que la gente que entre sea consciente del lugar que es y que Yo creería que ahí tiene que haber una campaña de los héroes de políticos, sino de educación y de coerción. los seres humanos No. somos cagaditas, Exacto. pues, entonces... Usted sabe que el peor enemigo de la naturaleza es el ser humano. Sí, pero no habrá una manera, hombre, de que igual se pueda conocer, pero sin dañarlo. Que yo creería que sí no no sea se podría televisión. generar. No, tendrían que ser. Como nos falta mucha conciencia, Sí. ¿cierto? Yo sé que no todas las personas los tenemos, pero yo creería que viajar, o los que viajamos, los que nos gusta el viaje, eso es una de las primeras cosas que empezamos a adquirir. Sí, Y es no solo una conciencia espacial, sino también una conciencia, digamos, cultural, de la humanidad, del respeto hacia la naturaleza, Claro. ¿cierto? Y que creería que en ese tipo de territorios, no todas las personas que van allá van desde esa premisa de la conciencia, sino que también van desde el imaginario de, güey, todo el mundo lo conoce, han hablado de que es muy bien, vamos a ir a sí. conocer. O hace la conciencia muy pasiva, digamos. Sí, o no tan comprometida. Porque uno escucha hablar a la gente como, no, hay que ir a conocer los nevados o los frailejones porque es que ya está dicho que en tantos Que se van a no acabar. ver. Y yo diría, pues en vez de pensar así, ¿por qué decir qué hacemos para que no se acabe? Sí, ¿cómo podemos aportar a que el territorio pueda oxigenarse, ¿cierto? Claro. Hay varias formas, ¿cierto? Creería yo desde mi desconocimiento, porque finalmente no es mi campo, pese a que sí sea parte de mi pasión, Sí. ¿cierto? Y también soy un defensor de la naturaleza en ese ámbito, hasta la tesis de maestría que hice tenía que ver con la defensa del territorio en términos de la dimensión ambiental, Sí. ¿cierto? Y creería que muchas veces nos guiamos sobre todo a la forma clásica en la que hemos entendido el saqueo de ese tipo de territorios. Sí. Es como de venir, ¿qué tiene el territorio para ofrecerme? Yo vengo, lo disfruto, les dejo el daño y me voy. Eso, y uno incluso trata de llevarse, como ir al mar y llevarse no sé, una conchita, Ir al desierto y traerse una roquita. trae una roca que uno no debería en realidad. Dependiendo también de quién le esté... Que uno diría, no perdí. Soñando la apertura del territorio. Sí, la verdad uno no debería llegar. O realmente parte de la conciencia sería llegar y alterar lo menos posible el territorio. ¿cierto? Sí, por ahí Sobre todo el recién, ecosistema, recién en este caso. inaugurada la vía pues de los nevados, se hizo muy famoso un pendejo que realmente es eso porque yo me imagino que el man lo hizo de puro desconocimiento, que le Ajá. pareció muy bonito coger un frailejón, subirlo al techo del carro y llevárselo. Dios mío. Que el man pues se embaló porque como Sí. el nevado ya es un lugar, como es objeto de derechos, es que se dice. en este caso será... Claro, el man pues es como si le hubiera Una mujer echado el dedo a una persona, entonces cual. sí se embaló y estoy seguro que el man lo hizo por puro desconocimiento, como, Claro, me desde parece la imprudente llevarme esto. Como, pasa- bonito, venga. Entonces me voy a llevar un pedacito de recuerdo porque está muy bonito. Sí, sí, no. ¿Cierto? Justo porque es tan bonito. Porque hay otras personas que ya han venido antes y no han hecho eso que usted está haciendo, que sabe que está mal hecho. Claro, no, y esa conciencia de, bueno, yo ya lo vi, está muy lindo. Dejemos que siga lindo para que las demás personas también lo puedan. Creería, Uli, que también ahí entonces hay dos miradas y es también la de generar políticas públicas que sí sean sancionar. Bueno, en este caso coercivas, ¿cierto? efectivas, pues. Que realmente sean muy efectivas con el tipo de prácticas que son inadecuadas y que tienen un deterioro realmente latente con ese tipo de ecosistemas y más cuando llegan procesos de turistificación o de gentrificación como el que estamos viendo en las ciudades, Claro. que no solo son de personas, en este caso nativas, sino que hay mucho foráneo, ¿cierto? Sí. Y es bueno, es muy chévere percibir eso, la dimensión de, bueno, el turismo, el país abierto al mundo, ¿cierto? Pero bueno, ¿hasta qué medida, cierto? ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Vamos, entonces, ¿hasta dónde nos vamos a regular o desde qué maneras vamos a empezar a intentar un poco equilibrar ese tipo, digamos, también de, entre comillas, yo lo diría a veces, de violencia que puede sufrir el territorio? Sí, claro. Porque es que el territorio también es
pese a que seamos ricos en recursos, los recursos no son finitos y eso se Es nos como, olvida como esa muchas veces. conciencia. Yo creo que en todos los capítulos he mencionado a la gente que solo va a lugares a tomarse la foto para verse lindos en Instagram. Y eso lo critico mucho, pero no en el sentido de tomarse la foto, porque yo también me tomo fotos para tratar de verme lindo en Instagram. No mentiras, pero para que chimba el Instagram bonito y eso. Pero que la crítica mía es que no sea solo eso. Como, ay, sí, ya vine acá, un checklist de un lugar y ya. Sí. Es más como llevarse la conciencia de en dónde estoy, qué ha pasado en ese lugar, como... Yo inclusive, sobre todo, Juli, desde la investigación académica, porque entonces también me he dedicado, pues, no solo al hacer la maestría, sino en la transición entre el pregrado y la maestría. Sí. Luego parte de un grupo de investigación que justamente es de enseñanza de la geografía, ¿cierto? En la de Antioquia. Y llevo ahí ya casi 8 años. Y en ese grupo de investigación, pues, obviamente, las preguntas siempre han estado asociadas al espacio, ¿cierto? Sí. Al espacio, al territorio, a la región, ¿cierto? Al paisaje, a categorías o acepciones propias del espacio geográfico. Y uno lleva siempre ese tipo de preguntas. Bueno, ¿uno qué más puede hacer aparte del sujeto que llega a investigar una problemática, extrae un conocimiento y lo produce? Y bueno, ¿usted cómo genera un aporte para que entonces esa problemática se pueda solucionar? O en este caso, uno puede aportar, por ejemplo, desde el ámbito de lo educativo. Sí. Sobre todo yo lo dimensiono desde ahí por ser maestro. Y también desde el ámbito de aportar a espacios de discusión, generen políticas públicas que sean más coherentes con las necesidades propias del territorio. Sí, claro. Y que no siempre son entonces del sujeto foráneo que llega y disfruta o extrae, ¿cierto?, de esa visión extractivista de la turistificación, sino también del cuidado del ecosistema, que es un recurso y que es un recurso finito y que es propio no solo de la belleza del territorio, sino de la vida misma de la tierra, ¿cierto? Sí, claro. Y del país en este caso. Entonces creería que esas dos dimensiones, ¿cierto? Lo que es la vida educativa y la vida política, tiene todavía mucho que aportar a ese campo, no solo a ese campo de discusión, sino a ese campo de defensa de lo territorial. Creería que son alternativas, pero eso a veces sobre todo siento que se nos está saliendo de las manos, ¿cierto? Es como que difícil. cambiamos el chip o generamos unas políticas que a veces son tan flexibles que cuando nos damos cuenta o queremos cambiar una realidad, la realidad ya ha cambiado tanto que ya es, entre comillas, inevitable. Ah, sí, no, y más el mundo O hoy sea, en día que retroceso. va... El mundo hoy en día que va 3 pasos adelante. Sobre todo con el cambio climático, con el acceso a los recursos, ¿cierto? Con la cantidad o el crecimiento de la población, ¿cierto? Con Sí. problemáticas asociadas que hay muchas que no están en nuestras manos, ¿cierto? Y que no son variables que podamos manejar tan olímpicamente como creemos que lo hacemos. Sí, claro. Bueno, por acá vamos a empezar desde el cafecito que ya llevamos mucho protamo. Pásame ahí la B60, hombre. Bueno, entonces la ponemos aquí encimita A ver. y parchamos el filtrico de tela, ¿sí o qué? No se consigue los papeles. Sí. Sí, los filtricos, aunque este también, lo que pasa es que hay que Funciona. lavarlo bien Sí, y, así y que tiene unos ponerlo en usos. agüita caliente, Y sí. tiene unos usos máximos, ¿ok? Sí, sí son, pues yo no los he contado, Pero te iba a preguntar. pero sí, obviamente eso tiene también su caducidad. Claro. Bueno, vamos a echar 3 de estos. Café Salinas de Murillo, muy rico. Si tienen la posibilidad de ir a Murillo, cuídenlo, quiéranlo. Es un lugar hermoso y compren favor. en Café Salinas. Que si ven esto, los de Café Salinas, mándenme cafecito, que vea que les estoy haciendo publicidad gratis. Mentiras, pero bueno. Orientado. Bien recibido por aquí. Bueno, por allí ya está casi lista la agüita. Ya voy a ir por ella enseguida. Bueno, no, voy a ir por el agua de una vez y ya seguimos. Claro que sí. Bueno, por acá ya tengo el agua. Mientras voy aquí filtrando pues el café, ya dimos una vuelta por la universidad, por tu primera moto, por tu segunda moto. En ese transcurso de tiempo ya, bueno, te graduaste, ya estás ejerciendo como profe, pero ¿cómo llegaste pues a la Himalayan? Que sé que es un icono para vos, que en este momento Estamos en una transición. te va a tocar cambiar pues por cosas de la vida, así funciona la vida adulta. No, luego con la 450, nada de nervios. Súper, ¿por qué llegaste a esa moto? Porque entiendo que es como la moto de tus sueños y creo que Sí. el estilo de la moto y de todo lo que, digamos, vende Royal Enfield sí va muy de acuerdo como a tu personalidad. Entonces, creo Sí. que sí, ¿por qué te gustó tanto esa moto? No, yo creería que un poco por la historia, ¿cierto? Meterse uno, sobre todo como profe de geografía e historia, ¿cierto? Sí. Y el tema de las guerras mundiales
y ver que esa marca empezaba a resonar desde ese momento, ¿cierto? Pues esas motos emblemáticas, inclusive tiraban con paracaídas directamente al campo de batalla. Ay, sí, ¿cierto? Que sí, inclusive sí, las sí. sacaron en ese momento, son de las nuevas. La Bullet es la clásica de ellos, que era la que fue, pues es que Que en ese como momento la las sacaron guerras. eléctrica, 100% Ah, eléctrica. sí, mira vos. Esa muchacha de ellos. Entonces yo creería que desde ahí ya tenía pues como una especie de imaginario de venir y la fiabilidad de la marca, ¿cierto? Sí. La marca en sí misma ya estaba vendiendo cierto tipo de imaginario, de comunidad. Y la moto del corte me parecía muy bonita, ¿cierto? Sí, claro. Mis colores emblemáticos. Yo decía, hoy me veo en esa moto, ¿cierto? Porque Royal Sí, Enfield pero- pues es de esa filosofía de siempre tener unas motos de corte muy clásico, y esa es como la primera Adventure que sacaban. Pero lograr hacer como una moto de ese estilo y seguir manteniendo su estilo clásico. Exacto, era el muy interesante. diseño. Entonces, es una moto de pasiones y ideas, porque hay gente que la ve, que es eso tan Sí, feo. hay gente que la ve y no le gusta, pero yo la vi y me enamoré. Yo dije, Eso. yo si vendo esta moto, que era la Pulsar en ese momento, si cambio de moto, es porque me voy a montar a una que sea un poco más cilindrada, ¿cierto? Sí. Y sobre todo que siga teniendo en este caso un corte clásico que finalmente es lo que me gusta, ¿cierto? Sí, claro. Yo soy más Porque como- de hecho ni pues uno La al primera principio- vez que tenía era Sport, pero era porque en el momento la funcionalidad y para lo que me alcanzaba, ¿cierto? Claro, uno al principio pues, y todavía uno compra lo que puede, pero a Claro. medida que va avanzando, digamos que puede acercarse más a lo que le gusta. Y también va redefiniendo, yo creo, Juli, lo que tiene que ver con su estilo, ¿cierto? Sí. Porque una cosa es lo que a uno le es funcional en el momento, pero ya luego es, bueno, ¿usted para qué quiere la moto? No, y que también uno como persona va cambiando. Claro, evoluciona muchísimo. Por ejemplo, Entonces, yo empecé con una KT Flex, después tuve una SL, que ya era más sport, y trataba de viajar en eso, pero pero igual me sobre duró, todo con paradero es muy incómodo. Claro. Y que igual uno viaja en lo que tenga, pues. Pero ya cuando el bichito de los viajes pica cada vez más duro, entonces ya no, necesito una moto para viajar. Y bueno, ya terminé la TT DS200, que si bien el ideal de moto para viajar es que no, que 1300, Una 1200, 1200, una Tron 1200. casi que un carro con dos ruedas, y que chimba, pues muy bacano. Pero en ese tiempo viajando, y yo creo que pues, la Royal sigue siendo grande, pero no es una moto tan potente como esas de ensueño. Sí, a comparación. Entonces uno se va dando cuenta que en realidad uno no necesita tanto. Sí, me di cuenta sobre todo con la Royal, porque entonces, pues, finalmente, pese a que con la Himalayan, que fue la moto que yo veía como el imaginario, la moto de mis sueños, la tuve y la disfruté mucho, pero empezó, entre comillas, no tanto por la marca, sino por el costo de mantenimiento, ¿cierto? Es también Sí, una claro. moto con un alto costo de mantenimiento. Sí, también por momentos que uno tiene en la vida en los que no le da, y hay que ser consciente No, de y que yo la compré en un momento de la vida donde sí estaba pues con una solvencia que me permitía tener esa moto, pero Claro. tener esa moto y viajar en ella, ¿cierto? Pero ya luego tenía la moto, pero Sí, porque uno tenía puede- que mantenerla solamente. Vos podrías haberla conservado para ir al Sí. trabajo. No, pero exacto, pero yo decía, pues No entonces, vale la pena. Pues para qué esa moto para tenerla guardada, Sí, claro. solo para ir al trabajo y no, y ya que trabajo más como profe, pues con la Católica del Norte tengo la posibilidad de trabajar virtual, entonces Sí. ni siquiera para ir al trabajo. Imagínate, O sea, la por tenía ahí. preparada solo para cuando salíamos a viajar, pero por los tiempos mismos y por las dinámicas propias pues del presente por ahora en la transición, pues la moto no sería una moto de transición. Claro, y que en realidad vos tenés gente con más Royal con las que puedes viajar y tal. Pero en general viajabas era con mí. Cuando íbamos era con gente de 200, entonces era como, bueno, igual uno no... Yo igual no finalmente tampoco la moto corría tanto, era más la velocidad, la fuerza que tiene, ¿cierto? No, y el power, corte, ¿cierto? Y cómo se siente una en ella. Es como la relación también del sujeto con el objeto, ¿cierto? Pero que no se convierte solo en un objeto, sino que ya es un medio para uno disfrutar de la libertad, ¿cierto? Sí. Un medio fundamental de Yo creo que lo hablamos de la vida. Lo hablamos el día que fuimos a Vendela, que yo lo acompañé pues a hacer el cambio por la nueva moto, que por ahí la verán luego. Que lo que pasa es que finalmente es un objeto, Sí, pero es un objeto en el que uno vive tantas cosas tan bonitas, pero se vincula con que él. uno lo Claro. personifica, pues Claro. uno ya, yo a la mía le digo la rojita y le hablo, y uno, Claro, mi rojinegra también tenía apellido. uno se siente mal cuando dice que va a cambiar de moto con la moto de uno al lado, pues Yo no era capaz de mirarla, no, de pretenderle mirarla de frente, yo como, no, tranquila, no. sí, pero finalmente siguen siendo unos fierros ahí, unos metales que lo llevan a uno donde sea, y que lo que uno personifica más que la moto como tal es las experiencias que ha vivido. Sí, eso te iba a decir, Boli, que igual finalmente a la moto lo que le agradezco es a los espacios en los que en poco tiempo pues me llevó, porque finalmente fueron 2 añitos en los que le andé casi 28.000 kilómetros, ¿cierto? Súper. Entonces, pues tampoco siento que vení, se quedó para una moto nueva de 5.000 kilómetros, no, pues sí, no, así pudimos ir al Urabá,
Pudimos ir en este caso a La Guajira. La Guajira, fuiste a Boyacá. Yo también había ido a Boyacá en ella, entonces Claro. siempre la andé, siempre No, andé, y bueno, pueblos conocimos muchos, pues, aprovechamos para así. aquí en Antioquia. Y no, y nunca me dejó así como embalado, ¿no? Yo siempre era con la confianza, también como con la cultura, porque uno siempre va en carretera y ve otros rodealteros, sobre todo otros himalayos, y siempre saluda y se siente ahí. Sí, pues nos paramos pues en Aguachica. Sí, lástima, pues las bobinas ahí, Eh, ese pequeño percance. Pero yo que he salido, mi motico casi nunca se ha varado por unos de chuza y eso, pero sí he tenido la oportunidad de vararme con otras personas. Pero uno aprende que eso es parte del paseo, o sea, Sí. como que uno le caga el itinerario, pues, y uno tenía todo medio Era cuadrado, a veces. pero es otra experiencia, entonces Sí. no es como que se cagó el paseo, no, eso es parte del paseo. Y me ha pasado con una amiga pues que también se ha chuzado, yo me he chuzado, muchas cosas, clásico. sí. Y entonces uno, que también es, incluso uno, pues la gente diría como, ay, qué pereza chuzarse y uno varado por ahí, pero eso es La batería de las incluso, bobinas. incluso hasta lo bonito porque, bueno, una vez me quedé sin gasolina, por ejemplo, en medio de la nada, por huevón, y pues, imagínese, alguien en medio de la nada, en una oscuridad horrible, porque eran como las 9 de la noche, parce, salió a ayudarme, me dio un poquito de la gasolina de su moto, un completo desconocido. Así son. Mira, allá en Aguachica como nos Los pasó Ángeles, sí, le aparecen a uno un mecánico, parce, que tenía conocimiento justo en esa justo de esa moto, nos ayudó un montón, como, no porque no había el repuesto, entonces como para como, simplemente... venga, entonces, ¿qué hacemos? Arreglarlo. Claro, que no le acabe el viaje. Y que pudiéramos ir y terminar el paseo. Y eso pasó. Fuimos y volvimos. Entonces, eso hace parte de los viajes, esa experiencia de, bueno, me varé, ¿qué hacemos? Y eso- Totalmente. entonces, eso también es lo bonito de viajar en moto, que para muchos podría ser incómodo, pero no, eso hace parte del paseo y del conocimiento, y de conocer los territorios y las personas y interactuar con ellas. Mira, cuando nos Totalmente. usamos también en ese mismo viaje, Es que, ¿qué viaje es? donde paramos ahí La experiencia, en, la experiencia. en un caserío, parce, Sí, era un en caserío. Córdoba, en medio de la nada, y la gente, parce, súper amable, y genera unas conversaciones también, que ustedes de dónde vienen, dónde han ido en esa moto. Entonces también eso, como que la moto te da la oportunidad de conocer a las personas. Totalmente. Yo creo. Por ejemplo, la mía no es tan, no como... La gente, digamos que se maravilla más con las motos grandotas, porque en realidad son chimbas y Claro. y visajosas. Bonitas. Y De la buscas- gente la foto. Por ejemplo, a mí en la mía que es pequeñita, en la TT200, me ha servido mucho los stickers de Muca que le pegué de todos los lugares. Porque eso genera las conversaciones. Y la gente llega, ay, qué Ay, yo soy de bacano. todos lados. Ah, qué bacano. Yo también fui allá, ay, fuiste a tal... Y cuando me conoció eso, claro. Sí, sí, y conoces tal otra. Y conociste a doña señora, la de los cafés que venía. Ah, claro, la clásica. Sí, y eso no pasa, por ejemplo, en carro. Usted va viajando en carro y para, come, normal. Pero Sí. la gente tiene una magia especial por las motos. Total. ¿Por qué crees que es esa magia como por las motos? Yo creería que la experiencia en la moto, sobre todo, es la que la he tenido. Y de manera particular aquí en la convivencia de Uli, de que yo me mareo mucho en los carros. Entonces, finalmente a mí en carro no me ha gustado también. mucho viajar. Y ya desde que llegamos pues como a esta cultura y sobre todo a esta práctica de vida de ser moteros, creería que antes me mareo más. Me pasó pues yéndome en estos días cuando me tocó ir a Tolima. a una Parce, pero convención. pasa, yo andaba en bus muy tranquilo y ir a Coveñas, por ejemplo, en bus me gusta y bueno, en fin. Sí, pero de tanto andar en moto, ya cuando pusieron pico y placa en Medellín, por ejemplo, a las motos también, entonces me toca ir al trabajo en bus. Parce, yo iba en Ahí sí Salto le de sirvió. Prado y llegáis que mareaba el metro de la Estrella y yo, no, qué porquería de pobre soy yo, hermano. Rabia, claro. Muy mal pobre, como que no puedo andar en bus, huevo. Sí, uno ya se malhabitúa. Sí, entonces no sé por qué, como que sí, ya uno empieza a andar en moto y ya se marea en cualquier cosa. Total, pero yo creería que también la magia de lo que hace pues la moto es que lo que hablábamos de ahorita, ¿cierto? La moto no solo te permite la libertad de querer Mira ahí el encaminarte, muchas gracias. cafecito, Oiga, a tu salud pero espere pues para y a la de seguir que aquí brindamos con café. andando. Sí, yo diría que también, Juli, tiene que ver entonces con la posibilidad que te mencionaba pues al principio de que uno en la moto no solo percibe de otra manera más distinta, sino que la moto se convierte en un instrumento para la libertad, ¿cierto? Ajá, Para el conocimiento de los territorios, pero también para sentirlo, ¿cierto? sí. Uno en la moto a veces, bueno, también uno yo creería que pasa mucho en los buses y sobre todo en los trayectos largos. Sí. Uno lo que hace muchas veces, aparte de ver el paisaje y disfrutarlo un rato, es hablar con ese otro con el que está sentado, escuchar música, ver redes sociales, dormirse
escuchar la música que se está poniendo en el bus, ¿cierto? Interactuar. Las películas malas. La película Hueso, Crispeta por allá de los años 90 y entonces, bueno, pero entonces se pierde mucho, ¿cierto? De esos cambios geográficos, ¿cierto? De esos paisajes y esas posibilidades que la moto, pues no te deja que los puedas pasar desapercibidos, ¿no? Sí, claro. Que la moto, usted sabe que tiene que estar consciente, presente. Usted siente y sobre todo. Exacto. Usted siente el calor, siente el aguacero, siente la ventisca con el polvo que todo. Para mí muy particular, cuando íbamos pues cuando fuimos a Palomino y a La Guajira y eso, pues que muchas partes de la Ruta del Sol donde eso es lleno de libélulas, y usted lo golpea en libélula de romano, y Se le termina claro. con la visera llena de mosquitos. O sea, eso es como una de las mejores evidencias de que uno es parte del entorno. La que me pasó cuando fui a Armero, que entonces dejé el casco, paré solo un minutico, entramos a Armero, territorio santo en ese momento, y claro, el casco en el piso, cuando se subieron las hormigas, pero nivel Dios, Juepucha. unas grandotas. Cuando yo, ay, ¿qué pasó acá? Lo sacudí de las hormigas, y cuando ya yo me volví a montar en la moto y me fui, lo bajé y tenía un alacrán puesto ahí, pero el alacrán ya estaba muerto. No jodas. Lo habían empezado a comer las hormigas y todo. Y yo, claro. ¿qué pasó aquí? Le habían dado el paseo por el casco. Sí, yo dije, ¿qué pasó aquí? Por Dios, estaba pero dando el paseo. Y yo, María, lo que es el territorio, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿qué tal está el cafecito? Súper bueno. Oiga, tenemos que ir a Murillo solo para seguir tomando. El café allá es muy rico. Pues en realidad esa gente... Y como Murillo tiene muchos pisos porque uno cree Murillo solo el Nevado, pero en realidad es un municipio muy grande. Sí, bastante. Entonces el dueño allá en el Café Dalina me explicaba como que ellos cultivan a las mismas alturas que se cultiva pues en el eje cafetero, que son como 2.600 metros, 3.000, como por esos lados. Y Murillo, el pueblo como tal, está un poquito más de 4.000, creo. No, como 3.800. Un más bajito. Como 3.800. Pero siempre está altico. El pueblo, pero en realidad Murillo tiene todos los pisos térmicos, porque es un municipio súper grande y súper bonito. Pues esa es que usted está nevado, ¿cierto? La malla de la cordillera de los Andes. Qué belleza. Ese pulmón realmente que nos atraviesa esa columna vertebral, en este caso más que pulmón, yo creo que es la que también permite una pluralidad de no solo de paisajes, sino también de diferentes relaciones con el territorio. Sí, a lo largo de nuestro continente y particularmente en el caso de nuestro país, ¿cierto? Yo creería que uno sí ha tenido la posibilidad de andar entre las cordilleras, ¿cierto? Se da cuenta de las diferencias tan brutales que se pueden encontrar. Sí, hoy estamos hablando mucho de Murillo. Nunca hemos ido junto a Murillo, fuimos como parte. Siempre hemos cuadrado y no da. Siempre ha pasado algo para que no vayamos juntos. Y hoy no era algo planeado, pero hemos hablado mucho del lugar porque en realidad, pues, muchos dicen que es la vía más linda de Colombia para hacerla en moto. En realidad, de las que yo conozco, sí, pues... Sabe que tenemos que ir a hacerla, pero de manera consciente. Sí, bueno, aunque siempre caigo en esto y es como que cada lugar tiene su encanto. Sí. Porque, por ejemplo, la Ruta del Sol, que es una recta infinita, también me encantó. Sí, porque igual uno se la goza. Sí, no, hay... Por poner un ejemplo, pues, pero lo de la Ruta del Sol, pero en realidad todos los lugares tienen su encanto. A mí me encantan, por ejemplo, las carreteras del suroeste antioqueño, que son los paisajes súper bonitos. En fin, pero la magia que tiene, pues, el alto de la línea me gustó mucho también. Me gustó, aunque me estaba quedando sin frenos, pero bajando punto freno motor, la Pulsar me llevó por allá. Juepucha. Sí, sigue siendo la cordillera de los Andes, pues, que en realidad es muy bonita, pero esa vía de Murillo... Pues en realidad atravesar un nevado, parce, no, y tenerlo ahí tan latente. Claro, y cuando yo fui me tocaron días muy despejados, entonces siempre usted veía... ¿Sí tuviste la bendición también? Sí. Sí, porque eso no siempre se presenta. Imagínate que, por ejemplo, cuando yo subía nos subimos en la moto hasta Santa Rosa de Cabal. Ajá. Fuimos al Nevado de Santa Isabel. Entonces sí tiene que subir ahí, si en la moto no podía, tiene que tener uno quién sabe qué tipo. Pero en este momento sí puede uno ir y tocar la nieve. Sí. Pero cuando nosotros subimos, llegamos justamente hasta el Nevado, ¿cierto? Hasta Nieves Perpetuas, y estaba pues muy, muy, muy nublado. Cuando de la nada empezó a nevar. Y nos dijeron que eso no pasa pues tan seguido, pero que era una suerte que justo nosotros estando arriba nos pasara eso. Y yo, Sí, hace poco que nevó en el del Ruiz, pues sí fue el espectáculo del mundo, pues... Que de hecho, por eso pude recuperar de alguna manera. Por eso pusieron el pico y placa, porque me voy al otro día, parce, estaba intransitable el lugar. Claro, es muy difícil, ¿no? Y finalmente es parte de la dinámica, ¿no? Y es la dinámica propia del ecosistema, a la que somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a ella. Sí, entonces, claro. Creemos que entonces solo como es un espacio de turismo, ¿cierto? Sí. Entonces, no, ya somos los que tenemos el problema. No, hay que respetar el territorio. Si antes nos está permitiendo conocerlo, claro. ¿Cierto? Sí, claro.
Bueno, aquí continuando con lo de las motos, ¿qué lugares has tenido la oportunidad de conocer que usted diga, eso ha valido la pena cada maldito centavo que gasté en eso? Oli, pues yo creo que nuestra ida a Palomino, pese a que yo ya conocía Palomino cuando fui a Santa Marta, porque esa vez nos fuimos en bus desde Santa Marta hasta Palomino, y conocía esa playa antes de que se convirtiera en lo que es, pues, en este modelo turístico de tantos hostales que conocimos esta vez que fuimos en moto. Palomino es de mis lugares favoritos, ¿sí, no? Por la mezcla entre el río y el mar, las olas gigantes y ver la sagrada Sierra Nevada a lo lejos. Yo creo que eso es de los paisajes para... Ese atardecer que nos tocó ahí en Palomino, que por aquí lo pondré. Uy, yo creo que solo el ambiente como tal del contexto y el respeto que le tengo a ese tipo de territorio como espacio sagrado. Claro, porque era ese atardecer rojo, todo lindo, y que al fondo estaba pues la Sierra Nevada, con nieve obviamente, entonces el sol la hacía ver también como esa montaña roja, y no sé, era demasiado bonito. Pero creería que también uno de los mejores paisajes que he visto han sido cuando, eso sí fue en una salida de campo, no en la moto, cuando estuve en Puerto Gaitán y Puerto López en el Meta, que pues yo no conocía yo. Los llanos también son no había coral, los llanos, sí. Cuando vi eso allá aquí, pues son llanos de verdad, así súper llanos lejos, uno que usted, venga, ¿hasta dónde llega? No, siga, amigo, que es una planilla infinita. Eso tan, me pareció como monumental. Sí. Y también cuando estuve en la en este caso en el Guaviare, no en la Guajira, en el Guaviare, cuando uno puede percibir esa mezcla entre la Orinoquía y la Amazonía. Sí. Eso me parece también... Como... Que ahí es donde cambian como... Siendo la misma selva, pero ahí sí se nota ahí como el... Sí, digamos que la zona en este caso del escudo guayanés, que sería... O sea, eso conecta los llanos con la Amazonía. Sí, va a conectar la parte de los llanos con la Amazonía. Entonces, el territorio se empieza, sobre todo la vegetación, empieza a cambiar mucho. Los suelos empiezan a cambiar mucho. Sí. Cuando nos metimos directamente, por ejemplo, a San José del Guaviare, que estuvimos en la serranía La Lindosa, es uno de los lugares que para mí han sido más emblemáticos, ¿cierto? Era una zona pues aislada y a la que entramos solo porque íbamos dentro de una salida de campo. Sí. Porque inclusive nosotros llegamos, Juli, salíamos de la cabecera de San José del Guaviare y el mismo ejército nos paraba y nos decía, de aquí para allá ya no es perímetro del ejército. Eso se sobreentiende, ¿cierto? Sí, claro. Territorio de otro tipo de actores. No, yo no lo he podido ver, pues yo que sigo a los viajeros legendarios, que son este man de Cinewan y sobre todo Cinewan que se metió por allá. Ajá. Que para un español era muy tesis, que no, yo, ¿cómo así que tengo que andar sin casco? Y marica... Pues haga caso, claro. Cierto, son el tipo de normas que han establecido los territorios en su construcción y también en las zonas en este caso, de forma diferenciada del Estado, que no es solo... Sí, que es muy eso porque uno dice, bueno, Colombia es Colombia, pero ese por ejemplo, el territorio lo gobierna esa gente. Claro, pues ya. No, y así muchísimas partes de Colombia, inclusive hasta cercanas a las grandes urbes. Y que allá han vivido siempre, o sea... Exacto, que son dinámicas. Que incluso uno diría, que la guerrilla tan, pero en el fondo es culpa del Estado porque nunca ha llegado a este Claro, pues no, es que eso tiene que... No ha sido capaces de ejercer control sobre los territorios. Eso tiene que ver forma diferenciada del Estado, por eso yo lo digo. Esa no es solo como la ausencia propia del Estado, sino la forma diferenciada del Estado. Claro. Porque allá también hay otro tipo de actores. Pero creería que en ese ámbito, ¿cierto? Ese territorio me pareció muy bonito en este caso, pero también la que hice en la Pulsar, que nos fuimos a conocer, en este caso, el bosque seco tropical, que sería el desierto de la Tatacoa. Esa noche estrellada y pues yo nunca había visto tantas estrellas. Uy, hermano, ¿cierto? sí, Pues, sí. brutal. Tanto que fuimos disque a acampar, pues íbamos a acampar y que va. En esta ocasión yo me quedé con mi hermanita afuera y dormimos así. Ahí mirando la del cielo. En un momento sí se nos nubló, no nos llovió, pero por allá a las como 2:30 de la mañana, ya la gente estaba disque dormida, Cater y yo estábamos despiertos, y yo creo que ha sido las experiencias más bonitas que he tenido con mi hermanita, y que en este caso pude disfrutar de ese territorio y ese montón de estrellas que salieron. Yo dije, uy, ¿qué es esto tan mágico? No, es que uno no conoce nada. Entonces esa fue la vuelta más grande, inclusive no me olvido. El desierto pues es un desierto, pero llueve todo el tiempo, se nubla. Realmente sí, es un bosque tropical seco. Yo creo que es más desierto el desierto pues, en términos del ecosistema. Lo que pasa es que usted lo ve. El desierto de arriba, el de la Guajira, sí, eso sí sería más sí, ese sí es un desierto. Pero usted el bosque sí, tiene la apariencia, uno dice. Es porque usted lo ve, es un desierto, claro. No, y es muy distinto, pues cuando uno pasa por la parte que es un poco más marrón y la que otra que es un poco más como blanquita, ¿cierto? Como la diferencia. Como el gris, rojo. Sí, hay una que es más gris y otra que es más roja, que es como uno dice, uy, terracota, ¿cierto? Que es como más emblemática de esa zona. Y Juli, esa salida para mí fue mi primera aventura en moto nivel Dios, ¿cierto? Porque pese a que habíamos ido intentado, pues habíamos ido... ¿Ibas con compañera, compañero? Sí, en ese momento. ¿Pero parrillero o con otra moto? Sí, no, con parrillero. Ah, ok. Siempre íbamos 2 motos, que ahí salíamos 4 personas.
íbamos 2 motos y en ese momento, esa vuelta que hicimos, pues iba mi hermanito con un amigo, yo iba con mi compañera en ese momento. Y la intención fue llegar hasta el desierto de la Tatacoa, pero fuimos al Nevado del Ruiz, que fue cuando conocí el Nevado del Ruiz. Ah, sí. Entramos hasta Salento. Por allá en Mariquita, bajando, conocimos que las cataratas de Medina, se los recomiendo. Ah, qué lindo. Yo fui a Mariquita y no alcancé a ir hasta las Muy bacano, cataratas. es una trochita bacancita y son unas cascadas muy, Sí. muy bacanas. Sí. No, y de Medina se llama. Se llaman las cataratas de Medina, Ah, bacancitas. Muy cerquita de Mariquita para que vayan. Y coman tamal ahí, pues, ya que están allá. Y el pan mariquiteño, que también es todo Bien bueno, rico. Aunque yo no soy tan de comer tamal, y pues, también porque soy vegetariano pues algún tiempo, entonces soy muy malo para la carne, la Sí. verdad. Entonces medio paso maluco, sobre todo cuando voy al mar, que tampoco como pescado. Entonces, no, pero no hay ni rabia, menos suave. Sí. Pero entonces, Juli, en esa salida, para mí fue brutal, porque entonces también en esa salida conocí el Alto de la Línea, por ejemplo. Claro, ese Ya paso cuando ahí es íbamos- brutal. Claro, cuando íbamos para, ¿cómo se llama? Cajamarca. ¿cierto? Sí, sí. Cajamarca. Que salió uno ahí del túnel Y ya íbamos para meternos para Salento. Ajá. Entonces conocí el Valle del Cocora, ¿cierto? Ahí estaba la entrada también, en ese caso, la entrada, una de las entradas para el Parque Nacional Natural de los Sí, Nevados. que por ejemplo Murillo tiene un lugar al que casi nadie va, volviendo a Murillo, que es igualito al Valle del Cocora. Lo dan repleto de palmas de cera, hermoso. Palma de Cera está en toda la zona, pero el que se hizo más famoso pues Sí, fue el del Valle. Y que también lo convirtió en un foco de turistificación con relación Sí, porque yo al cuando Coco fui, es muy lindo, pero ese es el lugar en el que te cobran por tomarte una foto en unas Exacto. salas hechas de metal, pues sí. No, y si usted se va a tomar un tinto, igual se lo cobran al triple, ¿cierto? Sí, Tipo eso. de cosas, que también es un modelo pues de turistificación, pero que uno puede conocer. Que hay un lugar también lleno de palmas de cera que es que Toche, Tolima, que me han recomendado La verdad no lo conozco. y también yo he visto También hay que ir a foticos. conocer, Sí. que no conocemos, bueno, para tener la moto, para seguir conociendo. No, y ya sobre todo en esa zona que la hemos mencionado durante todo este episodio particularmente, ya sabemos que tenemos que volver, ¿cierto? Tenemos esas deudas. Sí, claro. Pibe, ¿cómo llegaste a la música andina? Porque yo sé que vos sos como metalero y la cosa, y que eras como más o menos radical en cierto momento. Muy bien, eso es muy importante. Sí, yo creo que esa construcción musical en toda mi infancia, pues obviamente la influencia grande de los vallenatos de la mamá, las planchas, Sí. la música colombiana o tradicional colombiana del papá, pero particularmente era mucho más, digamos, próximo al rock and roll y al metal con mi hermano. Sí. Entonces esa fue la influencia de la infancia. Y sobre todo de la adolescencia, pese a que tenía amigos pues que eran muy reggaetoneros, lo normal, claro. ¿cierto? De la época. Pero yo era muy cerrado, ¿cierto? Como que no me había abierto la posibilidad de escuchar más allá y me cerré mucho a escuchar solo rock and roll. Y en esa época ya tocas guitarra y eso. Por eso justamente, porque apenas empecé a tocar guitarra, entonces yo dije, no, esto es lo bacano, sí, pues, como en la película del prototipo de músico soltero. Sí. La clásica, ¿cierto? La visión de, bueno, entonces... Sí, el sueño de ser el rock. El sueño del Eso, rockstar, claro. tocando guitarra eléctrica y qué risa me da. Me jaló más, Juli, la verdad, lo que tiene que ver con la música tradicional colombiana en este Sí. caso. Y con eso llegué a los ejes territoriales de música donde está el foco andino, Sí. ¿cierto? Pero lo andino en Colombia es muy distinto al andino en Perú, a lo andino en Ecuador, a lo andino en Argentina. Sí, volvemos a lo mismo ¿cierto? de Es que- imaginario de que, vení, entonces todo lo andino es así. No, qué risa. Somos muy, ¿cierto? muy parecidos, Tenemos puntos de encuentro. pero con claro. unas diferencias también Pero grandes. tenemos también diferencias muy sustanciales y que son propias de, sobre todo, de esa diversidad de los territorios, Ajá. ¿cierto? Y ¿qué fue lo que pasó? Yo tocando música tradicional colombiana llegué a ritmos andinos como el bambuco, Sí. ¿cierto? Como la guabina, ¿cierto? Como ritmos que han estado asociados muy a la cordillera de los Andes en el territorio colombiano. Sí. Pero tocando entonces música tradicional colombiana y tocando sobre todo guitarra, ahí sí me empeliculé más y dije, no, que va, ya no, ya en esa construcción de la identidad, ya no era tan rock and roll y Que sigue siendo, pues, no te gusta el metal y el rock, y obviamente, pero pues sigo siendo mechudo. pero y- abierto a todo Pero tipo de exacto, ya me bajé pues como de ese imaginario de que solo hay que cerrarnos a una mirada, ¿sabes? Que la única música buena es esa. Claro. Que a uno le pasa, pues, a mí. Sí, eso pasa mucho. Uno no, el Nosotros- reggaetón es una mierda y ahí, pues, si uno critica muchas cosas, pero sigue siendo música, pues. Sí, no, y hay géneros musicales con los que uno tiene ciertas resistencias, pero dependiendo no solo del contexto, del espacio, sino también de la construcción, no solo teórica, sino vivencial, ¿cierto? La experiencia que uno tiene, pues uno se abre a hacer Sí. esas cosas. Y yo creería que, Juli, eso me pasó mucho.
de conectar entonces, llegar a lo musical con la herencia de papá, tocando con él bambucos y guabinas a punta de tiple de guitarra. Sí. ¿Cierto? Entonces, en película y más, tocando una guitarra que era una guitarra entre comillas clásica y ya luego una guitarra más colombiana, Sí. tocando música tradicional colombiana, más que me sentía más identificado con eso que tocando metal, ¿cierto? Entonces, pues bacano, pues sí, pues pude estar hasta en una banda Es de rock, bonito, sí. estudiándome los temas de Metallica, relajado, aprendí a tocar batería, ¿cierto? Y por Qué eso me cool. peliculé. No, muy bacano. Pero me quedé sobre todo, o lo que hice parte de mí, fue la guitarra tradicional colombiana. Sí. Entonces, sobre todo me he dedicado La a tocar. acústica, pues, es... Sí, la guitarra, digamos, clásica, ¿cierto? La guitarra electroacústica. Y con esa guitarra tocar guabinas, bambucos, tocar pasillos, Sí. tocar vals y sentarme a tocar tradicional, pues música tradicional colombiana con mi papá en la sala, ¿cierto? Cantar él y yo a punta de tiple y guitarra. Ah, muy Y con bacano. O eso sea que tu papá más también es disciplinado. pro para la Sí, guitarra. papá fue el que realmente me dejó bueno. No, y papá es el que realmente, como yo te decía, no solo fue el teatro, sino que también fue la música y el baile. Entonces él me heredó ese tipo de cosas, ¿cierto? Como el arte en general. Y con la música de manera particular, creería que entonces ese foco musical y esa construcción musical me influenció tanto que yo me metí un semestre a estudiar en la EBORA de manera profesional música antes de hacer la maestría. Ah, ok. Porque estaba en esa discusión si quería ser profesionalmente músico o si quería hacer una maestría relacionada con mi licenciatura. Y claro, en esa disertación me puse a estudiar música 6 meses, solo hice un semestre, pero aprendí lo que no había aprendido en 10 años de Casa de la Cultura, por ejemplo. Ah, ¿Cierto? claro, Teoría, porque finalmente es composición. muy empírico. Pues yo, por ejemplo, que estoy aprendiendo con el ukulele, Ajá, por ejemplo. pero fue muy empírico. Yo, por ejemplo, no me sé las notas. Exacto. El desespero mío era aprenderme una canción y ya lo logré. Ya que toco una canción, ya es como, bueno, aprendámonos las noticas para ir mejorando. No, y eso Pero varía, es muy difícil, claro, y eso varía mucho del profesor, pero también yo creería que el foco de las casas de la cultura también no es enseñar teoría musical, sino que tú te puedas conectar con el instrumento. Claro, pues yo realmente estoy aprendiendo en YouTube. Claro. No, y ya hay mucho, no, y ahí ya hay demasiadas herramientas, ¿cierto? No solo digitales, sino vivenciales, ¿cierto? En la cotidianidad que a uno le pueden permitir acercarse de manera empírica, Sí. pero con cierta base de fundamentación teórica a los instrumentos. Pero que no es lo mismo uno... Lo que pasa es que yo, bueno, vos que también, yo creo que sufrís de TDA. Sí, Yo gracias al TDA, no, yo traté de empezar como, bueno, aprendamos las notas, pero yo quería... y no, una canción, vamos a cantar ahora sí, no, que Y me metí, parce, sufrí con eso, y sufrí con eso es porque no me sabía las notas. Pero entonces, digamos que me la aprendí, No, yo... que fue una canción ¿cómo es? De Calamaro, y me la aprendí, bueno, la toqué, tales, y ya, Y bueno. yo le digo, ¿qué es lo que estoy tocando? Sí, sí. No, tranquilo, hay muchas personas que... Porque entonces ya luego Sí. cuando estábamos acampando, que vos como hace un millo, que puta. ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo hay que mí? Explíqueme que ni... Claro, yo no aprendí una canción, pero entonces si quieres tocar otras, no, tienes que aprenderte las notas, porque hay como un lenguaje, eso es un lenguaje. Sí, no, realmente es una forma, o sea, así como uno aprende a escribir y a hablar y a escuchar, la música pasa lo mismo, es que Sí. eso uno no habla del lenguaje musical de manera arbitraria. La música, si bien es un medio de expresión, no solo de esa libertad, sino también de esa pasión, de ese sentido, de muchas cosas, porque uno puede, para mí pues, la música realmente es parte de la salvación de esta vida, ¿cierto? Es parte de lo que le da Sí, sentido a claro. mi vida sobre todo. Y creería que si igual la vida, o Yo, por ejemplo, para salvarme. La magia para mí de los intercom, que es otro objeto, pero ir escuchando música Eso mientras cambia. vos manejas. Y eso lo conocí gracias a vos, ¿cierto? Hasta Sí, que claro. te lo compré y te lo dejo a vos todo aquí. Pero me voy a pagar con clases de guitarra. Sí, particularmente. Sí, no, Sobre el ukelele. y porque, por ejemplo, a mí me pasó algo muy particular y yendo para Palomino en un viaje que hice solo, que me tocó el atardecer en Aguachica Cesar. Y era un atardecer rojito. Y justo en ese momento sonó una canción que incluso en mi Instagram yo la tengo ahí, que uno puede fijar una canción que se llama En el aire de Non Palidece. Ay, parce, yo iba escuchando esa canción. Conexión y el viaje. Sí, parce. Entonces, como que es como que vos vas en el viaje y tenés una banda sonora Total. que conecta, que no siempre pasa porque uno Sí, pone un no siempre, aleatorio, sí, uno puede estar desconectado. pero ese momento mágico en el que conectas un momento muy bonito con una banda sonora ahí en el intercom, es muy No, y bacano. uno ya lo inmortaliza y ya cuando escuche la canción uno va al territorio, ¿cierto? Que no me Al lugar, acuerdo, bueno, a la que memoria. no tiene que ver con escuchando música, sino con el hecho de ir solo que también eso es algo muy bonito de las motos, que no me acuerdo si es Charlie Sineguan o este man de Soy Tribu que le llaman el psicocasco, que cuando uno va
solo con sus pensamientos, como que es yo valoro mucho a mi psicóloga Cami, te quiero mucho si me ves. Pero para mí eso de la moto, parce, es como si tuviera otro terapeuta que soy yo mismo. Me pasó mucho. Que obviamente complementa la terapia que hago con mi psicóloga, pero el hecho de ir en la moto como estar absorto como en sus pensamientos, entonces uno, no sé, es un momento muy bonito. Sí, es que es como el espacio, también el espacio íntimo y el espacio personal que a uno le sirve no solo para reordenar, sino también para liberar un montón de cosas. Sí, entonces sí, yo creo mucho en eso del psicocasco que decía, no me acuerdo cuál de los dos era, pero alguno de estos dos españoles lo decía. Sí, ese momento de ir solo con tus pensamientos en la moto también es algo muy bonito de las motos. Que también es la magia a veces de viajar solo, que nosotros pues solemos viajar acompañados. Bueno, pero incluso si uno viaja acompañado, también digamos que de cierta manera vas solo porque no tenés esa interacción con las personas mientras vas manejando. Entonces eso es algo también muy bonito de las motos, esa introspección que uno puede lograr como en ese momento. Continuando con lo de la música, pues bueno, llegaste como a la música andina por esta interacción con tu papá y ya de una manera más particular porque me metí a un vacacional que abrieron disque de charango. Sí. Charango y cuatro. Que son no solo guitarra, ¿cierto? Charango, esos son instrumentos andinos como tal. El charango sobre todo es un instrumento tradicional andino, ¿cierto? Digamos que ese es el que quieres ir a comprar en Otavalo. Ese, no, allá vamos a comprar unas quenitas. Las quenitas son las... Serían los vientos. Ok, ¿cierto? también acá los pondré para que quien la conozca las ve. Sí, ya luego se las muestro. Pero particularmente el charango, pues yo dije, uy, ese instrumento tan brutal, ¿cierto? El profesor de guitarra de ese momento. El charango es como un ukulele, pero con más cuerdas. Sí, con las cuerdas dobles. Tiene una similitud. Es un instrumento tradicional andino que justamente lo que pasó, o una de las tantas historias, porque se pelean pues entre Bolivia y Perú por su origen, pero hay muchas historias, ¿cierto? Los latinoamericanos tenemos muchas. Venezuela y Colombia por quien creó la arepa, Chile y Perú por quien creó el pisco. Se dice que los sikus, por ejemplo, que es un instrumento tradicional, se dice que también es de allá. Yo defiendo que ahora uno encuentra sikus emblemáticos de Colombia de hace... Pero yo defiendo que ese tipo de luchas, es una construcción colectiva. Yo no digo que haya un país que lo creó, sino... El territorio de la Vía Yala, que es toda América Latina, finalmente va a tener un montón, ¿cierto? Y en muchos territorios momentos diferenciados, ¿cierto? Sí. Unas influencias grandes. Entonces, en este caso, el charango es un instrumento tradicional de los Andes propiamente, que es muy similar al ukelele, pero que no tiene 4 órdenes, ¿cierto? No tiene en este caso 4 cuerdas, sino que tiene 10. Y organizadas es en como 5 órdenes, ¿cierto? 5 pares, ¿cierto? 5 órdenes. Pero tiene una afinación realmente muy similar. Ok. ¿Cierto? Que en este caso es sol, do, mi, la, mi. La diferencia con el ukelele es que el ukelele no tiene el potro mi abajo, solo tiene el sol, do, mi, la. Sí, está afinado. Ajá. Y que en este caso el charango está afinado por dobles, ¿cierto? Por pares. Entonces, cada parcito es la misma cuerda. Cada parcito es la misma afinación. No serían la misma cuerda, serían cuerdas distintas, pero que exacto. La misma nota, digamos. Sí, el mismo tono, la misma nota. Ok. Exacto. Y lo que hace es que suena durísimo, ¿cierto? Siendo una cuerda tan chiquita. Le hace que suene como... más sonora. Sí, como si fuera un arpa. Como con un eco. Sí, digamos que tiene toda la fuerza. Y hay una historia, Juli, bonita con relación al charango. Y es que se supone que la influencia del charango, ¿quién es? Hay sobre todo un texto que les recomiendo, que lo creó, pues se construyó en ese contexto, haciendo alusión a las ocarinas Tayrona. Sí. Se llama Bulla Endiablada. Ese texto lo que dice, y dice algo muy valioso que sobre todo es muy bonito, y es la música de las flautas y la música de los tambores es lo propio de la Vía Yala, ¿cierto? Del territorio. Las cuerdas no eran tan propias de acá, vinieron con una herencia de la colonización. Y particularmente en la relación de esa cuerda que sería la guitarra española que llegó, las comunidades nativas adaptaron su propio instrumento, originalmente hecho con el caparazón de un quirquincho o en este caso un armadillo, chiquitico que lo pudieran guardar bajo las ruanas, ¿cierto? Pero que le sirviera para animar no solo el contexto de la fiesta, sino el contexto de la batalla, ¿cierto? De la defensa de los territorios. Eso sobre todo se puede conocer mucho en el caso de Nariño, ¿cierto? O en el sur, ¿cierto? El nudo de los pasos para abajo. Ahí usted que se da cuenta, sobre todo, de la defensa grande que hay de la relación entre la música, pero la música de la defensa del territorio también literalmente, ¿cierto? El contexto de la batalla. Entonces ya no solo con tambores, ¿cierto? Y por eso nos mencionaban o nos decían bulla endiablada, por eso es realmente un sarcasmo. Es el nombre del texto, pero es para criticar de que entonces la música de cuerda era la música de los ángeles y esa música de tambores estaba asociada supuestamente los tambores y los vientos. Pero eso es música de los demonios, pero no era porque fueran demonios, sino porque era... Que los tambores vinieron de África. Claro, la ignorancia de los colonizadores que llegaban y creían que acá no había nada.
sino que aquí había otro tipo de representaciones que se siguen conservando y sobre todo se conservaron con relación al territorio de la Vía Yala o de la unidad, desde particularmente de lo que fue el Tahuantinsuyo, ¿cierto? Sí. La unión del Imperio Inca. Sí. Que ahí, sobre todo, en el caso del Chinchaysuyo, ¿cierto? Y del Conasuyo, en la parte norte de ese caso, de ese imperio, y la parte sur de Colombia, tenemos esa gran influencia. Y Sí. musicalmente la tenemos. Entonces, es Porque una de las los tantas incas historias subieron con- pues hasta esa parte. Sí, llegaron solo hasta esa partecita pues del territorio, pero de ahí tenemos una influencia cultural gigante, Claro. ¿cierto? Y que yo creería que ese foco andino es muy distinto a hablar de los Andes. En el caso colombiano, hablar de los Andes acá arriba, por ejemplo, yo no sé, de Antioquia para arriba, ¿cierto? O llegando a Santander, hablar de los Andes o un bambuco no suena igual en Santander como suena en Antioquia, como va a sonar un bambuco. Sí, va. Ya no es un bambuco y un son sureño, por ejemplo, en Nariño. Y que ya tiene que ver también con el cambio de, digamos, de piso térmico, por decir así, por las alturas, porque es que los Andes de aquí para abajo ya cada vez suben Claro, más, mucho ya son, más arriba. ya son de 4.000 Y para sí, arriba, y 5.000. que acá tenemos pues el Nevado del Ruiz y lugares muy altos, pero no es la generalidad. En cambio allá es la generalidad, aquí es la excepción. Claro, acá nosotros, exacto, tenemos es la excepción, pero allá ya es la cotidianidad, Y ¿cierto? ese, Es el tipo de, paisaje. y ese tipo de climas marcan muchas diferencias culturales y todo. No, y también inclusive van a marcar la forma en la que tocamos algunos instrumentos. Ajá. O sea, no es tan fácil, por ejemplo, si tú lo escuchas, si te vas a escuchar un grupo de música andina en Colombia, es muy distinto a los grupos andinos de acá, de esta zona del país, Sí. a cómo suena el altiplano cundiboyacense, a los grupos Ah, andinos claro. propios de Nariño, a cómo suena, por ejemplo, un grupo como Altiplano de Chile o los grupos bolivianos, que uno sabe que hacen esas terceras, pues en Quena, por ejemplo, más arriba tranquilamente. Pero lo Porque es que bonito, lo bonito es que uno sigue encontrando similitudes, como que sí da evidencia que seguimos siendo una misma cultura, solo que cada uno le da su particularidad. A mí me pasa eso, por ejemplo, con la cumbia, que a mí me encanta la cumbia y que la cumbia nació en Colombia y se esparció por toda Y Latinoamérica. hay un montón de Y usted pilla la exacto. cumbia argentina, la villera, es Listo. una chimba, la mexicana es muy diferente y también es muy bacana. Y son ritmos muy diferentes, pero cuando usted los escucha, usted pilla, sí, eso sigue siendo No, cumbia. Juli, lo mismo pasa con lo andino, ¿cierto? Uno acá puede escuchar un son sureño y pensar en lo andino, pero puede escuchar un bambuco y pensar en lo andino. Pero si usted se va por allá y empieza a bajar, y empieza a escuchar, por ejemplo, un huayno, Sí. ¿cierto? O empieza a escuchar, por ejemplo, Un guay no es otro ritmo. es un ritmo tradicional andino, ¿cierto? Ok. Que creería que, entre comillas, es el más sencillo y uno de los más emblemáticos. Sí. Por ejemplo, el de ojos azules. Ah, ok, sí. Pues es un huayno, ¿cierto? Que es el más sencillito. Ajá. Pero de ahí para allá usted empieza a complejizar y hay un montón de ritmos, ¿cierto? Usted puede encontrar sayas, como puede encontrar, por ejemplo, y hay para abajo ritmos mucho más movidos, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, el ritmo de huancara, que es el mismo nombre de un tambor. Es un ritmo que es en pura, es para la fiesta, ¿cierto? Y, uy, qué pena que está tos de María. Creería que nos hablas de esa diversidad. O sea, de usted realmente de aquí, de Colombia a Argentina, va a encontrar un montón de variaciones. Sí. ¿Cierto? De esa perspectiva de lo andino. Y que a la que te decía, llegué fue propiamente por un vacacional en el que quise conocer el charango y me enamoré de Y él. se enamoró del charán. Y ya terminé tocando, fue en un ensamble, en ese caso de música andina, tocando charango. Y ya toco en un grupo de música andina directamente en Envigado, donde Sí. toco guitarra y charango. ¿Cierto? Ah, súper. Bueno, aquí siguiendo la línea de lo que estábamos hablando. Bueno, Felipe acaba de salir de una bronquitis horrible. De hecho, él iba a ser, viendo, realmente. él iba a ser nuestro primer invitado. Y cuando, Pipe, grabamos al día, no tenía voz. No, estaba sin voz. Pero, Entonces, bueno, ya hoy por fin logramos grabarlo con un poquito de tos, pero bueno, Pero aquí ahí estamos. vamos. De todas maneras, la música andina está muy asociado a lo indígena, ¿sí o qué? Como a Sí. la cultura indígena latinoamericana, y creo que por medio de eso llegaste a lo que me contabas ahorita, que era la música medicina, sí. que sigue siendo pues algo andino. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Qué piensas como de ese mundo? Porque yo tengo mis cosas con eso, es porque digamos que se puso de moda, es que la medicina, Sí. y hay muchos lugares en los que usted va a Santa Elena y un huevón que sí es que un chamán que en realidad es cualquier pendejo por ahí andan, entonces la gente ya coge como algo como la medicina pues indígena, que es algo ancestral y muy bonito y qué tales, pero entonces ya lo cogen como otra droguita más, entonces tengo como mis recelos con eso de hacerlo en un lugar como en la ciudad. Sí, ahí yo creo que tengo también mis reservas con relación inclusive al lenguaje, ¿cierto? A la forma de enunciar. Sí. Que yo empecé a conocer el mundo de la música medicinal propiamente con la estudiantina en la que estuve de música andina, Sí. principalmente música andina, acá en La Estrella,
tocando charango, ¿cierto? Ese gran grupo era sobre todo de música andina, ¿cierto? Porque era una estudiantina. ¿Cierto? Sí. Sin embargo, había un subgrupo donde hacíamos también círculos de palabras, ¿cierto? Ahora hacíamos círculo de canto, consagramos medicinas propias, digamos en términos del conocimiento, o de los saberes ancestrales, o de los saberes de las comunidades nativas, ¿cierto? Del territorio, que todavía los guardan. Y veíamos esa relación de la música y las medicinas con el acercamiento, y, digamos, a las prácticas propias del territorio, ya con otro tipo de, digamos, de relacionamiento, ¿cierto? Ajá. Con otro tipo de respeto. ¿Qué es lo problemático con esto? Que claro, en ese ámbito hay muchas personas que llegan a lo mismo que pasa con los territorios que decíamos desde las prácticas del turismo, ¿cierto? Sí. Inclusive yo lo trabajé cuando estuve, Juli, en la de Hora, hice un trabajo sobre el turismo espiritual. Ah, ok. Desde ahí lo critiqué, Qué bonito, sobre todo sí. en torno a lo que pasa propiamente en territorios como Santa Elena, ¿cierto? Sí. Donde no necesariamente todas las personas que consagran una medicina sagrada como la ayahuasca o como el yagé, ¿cierto? Son personas que realmente pertenezcan a pueblos nativos que tengan el conocimiento no solo del territorio, sino de la planta medicinal. Sí, no, hay que, Y de la es que práctica. no, que eso es para sanar y no sé qué, hay gente que lo hace 4 o 5 veces, pero la realidad Exacto, que hay para sanar personas nada, pues es por como una droguita más, y eso es pues aparte, es un irrespeto, me parece a mí. Sí, exacto. Yo creería que, pero también hay yo lo veo como una relación del derecho de ver, ¿cierto? Ajá. Hay personas que tienen derecho, obviamente, a conocer, en este caso, el acercamiento a la medicina, pero que el acercarse a la medicina también les acarrea cierto deber Sí. y no asumen esa responsabilidad, ¿cierto? Y ahí es donde se convierte en una práctica de turismo espiritual. Claro. Y ahí sí es problemático, porque entonces hay personas que, claro, que lo cogen, como tú lo dices, como entre comillas, una droga más, ¿cierto? Un vicio, y no le dan el respeto que tiene la medicina. Sí, claro. No la tratan con respeto y no se tratan a sí mismos con el respeto que es. Sí. ¿Cierto? Entonces ya se convierte en una práctica comercial que sigue perpetuando el mismo tipo de problemáticas. Sí, que acá- los la venden tours, que no, ay, que Exacto. como el chamán y... No, y hay muchas personas que también bajo ese esquema, digamos, de acercamiento a un conocimiento que no tienen, ¿cierto? Y que a veces ni siquiera dimensionan o valoran, se convierten también en perpetuadores de prácticas que no siempre son las más positivas. Sí. No solo para las personas, sino para los territorios, porque le terminan haciendo inclusive daños también a los pueblos nativos, a las plantas de poder, a las medicinas, porque no las tratan con el respeto que es, ¿cierto? Y porque también no las respetan, Sí. ¿cierto? Y eso realmente acarrea cierto tipo de problemáticas. A veces yo considero que es mucho más grandes, pero no lo dimensionamos como normalmente lo hacemos. ¿Qué es lo que pasó? Ese grupo de música o esos círculos como tal me fueron llevando directamente a las plantas de poder, pero también a comunidades, ¿cierto? Como yo te decía, yo también ya tenía cierto tipo de acercamiento a las comunidades desde mi saber. Sí. Desde las prácticas geográficas, De la carrera de la también. carrera, ¿cierto? Desde las prácticas o sobre todo el conocimiento antropológico, que igual era muy mínimo porque yo no soy licenciado en antropología, sino en ciencias sociales, pero uno ya tenía cierto tipo de postura y también de respeto frente a las comunidades, ¿cierto? Sí, claro. Uno no llega como el extractor de o el utilitarista en torno a, no, ¿cierto? Entonces, en ese caso, este tipo de círculos lo que me permitió fue acercarme ahí sí, a ver entonces el tipo de construcciones musicales en este caso, ¿cierto? Propias de los territorios, ¿cierto? Con una relación distinta con la naturaleza, con una relación distinta con el territorio, Sí. con la vida misma, con el otro que piensa y dice distinto, pero también con ese saber que yo me le acerco, ¿cierto? Pero no me le acerco para extraer, sino que yo me acerco para aprender y yo simplemente recibo y pongo en práctica, o si no, simplemente no estoy. Sí, recibir ¿cierto? y agradecer, pues. Claro, también. agradecer y respetar y darle el lugar que se merece, Sí. tampoco para perpetuar desde esa práctica del turismo espiritual. Bueno, ya hemos recorrido como todos los temas que queríamos tocar, Los más emblemáticos. los más emblemáticos. Queda mucho por hablar. Seguramente en el futuro habrán otro capítulo con vos, sobre todo porque nos falta mucho que conocer, muchos viajes. Las rutas en las que nos faltan. Tenemos planeado, no sé si cuando salga este capítulo ya habremos ido o lo alcanza a publicar antes, que es el viaje a Ecuador, que El emblemático. espero que nos vaya muy bien. Y será que vayamos y vengamos con... Y no, y que conozcamos, que pasemos muy rico y Y que, mal chimborazo así. que veamos, pues yo tengo planeado ver 6 nevados, que al menos, con que vea el Chimborazo y el Cotopaxi, Ah, eso es Bambigo. quedo feliz. Sí será. Bueno, Pipe, en este podcast lo puse como tradición, es
que nos digas, como pues hemos hablado de música y todo eso, entonces una canción, un libro o una película o las tres Los tres. que te recuerden como un momento, pues puede ser de tu vida o puede ser de un viaje. No tiene que ser la favorita porque uno cambia de libro, película o canción todos los Sí, días. Al menos a mí me claro. pasa. Entonces, ¿cuál quieres decir? ¿O las tres? Yo creería que 2 de 3. Ok. Porque en películas no pienso en ninguna en este momento, no sé por qué. Ok. Tengo tantas películas por ahí en mente. Creería que hay una canción en la que pienso de una manera esporádica, pese a Sí. que me gusta mucho lo andino, ¿cierto? Pienso en este momento en Lejos de la Ciudad, de Muerdo. Ok, Muerto es el español, ¿cierto? Sí, el español. Particularmente porque lo que nos permite el viajar en la moto, ¿cierto? Es esa posibilidad de estar lejos de las grandes urbes. Sí. Conocer otro tipo de territorios. Y creo que esa canción me transporta a la ruta, ¿cierto? Ve, yo no te pregunté eso. Por ejemplo, Cami me dijo que a ella le gustaban mucho las ciudades. Y hay gente, Manu también le gusta mucho las ciudades. Y no. ¿Vos sos más de ruralidad o de ciudad? Proveerea 100%. Porque yo también le Me huyo un gusta poquito. mucho, pero no para vivir en ella. Me gusta, Ok. pues, transitar la ciudad. Sí, finalmente La somos ciudad, personas de ciudad. Pues, pensarla- sí. crecimos en la ciudad. Lo clásico, ¿cierto? No, yo es porque también siento que crecí en un pueblo que ya se está convirtiendo en una ciudad intermedia que es distinto, ¿cierto? Ah, bueno. Apenas está haciendo ciudad, ¿cierto? Pero yo siempre me sentí como referenciado o identificado con esa posibilidad de decir, yo vivo lejos de la ciudad, Sí. ¿cierto? Yo no vivo en la ciudad o en la gran urbe, ¿cierto? Que es el centro, en este caso, del Valle de Aburrá, que es Medellín. Ah, bueno, sí, nosotros somos Entonces, citadinos, pero claro, crecimos, sí. sobre todo en la época que nosotros crecimos, de Exacto. pronto era más alejadito. Sí, como era esa versión más como de venir. Yo vivo en un pueblo lejitos de la ciudad, pero sé cuál es la ciudad y he ido a la ciudad, la habito, la puedo recorrer. ¿sí? Ajá. Pues entonces sos más de Entonces, lo exacto, rural. no me llama tanto como la atención esa visión de la vida de la ciudad. No, me gusta la ciudad para habitarla, para trabajarla, para pensarla, ¿cierto? Para muchas cosas, pero no tanto para vivir en ella. Sí. Me gusta más vivir lejos de la ciudad. Sí, yo también trato de evitar. De hecho, el viaje de Ecuador lo planeé para evitar un poco las ciudades. Vamos a pasar por Guayaquil, por Quito, pero hay lugares a los que hay que ir y son Claro, los bonitos. emblemáticos. Pero los que creo que más vamos a disfrutar son los que son en la Amazonía, en la costa ecuatoriana. Claro, ver la costa, ver los Andes, ver las selvas. Entonces, ¿cómo es que es la canción de Muerdo? Lejos de la ciudad. Lejos de la ciudad, listo. Esa es la Ahí, canción para que usted. suene. Y un libro, difícil. Difícil pensar en un libro, pero yo creería que en este momento hay uno que tengo, es como muy, muy latente en torno a la posibilidad de transitar, ¿cierto? Sí. De viajar. Pero no tanto de viajar para afuera, sino para adentro, Sí. ¿cierto? En este caso más modo. La introspección. Y va a ser un libro que se llama, pues lo tengo pegado en este momento porque uno de los viajes, yo creería que el viaje fundamental en la vida es también el pensarse la muerte. Sí. Y que es algo que apenas le estoy haciendo frente y que creería que una de las formas de no solo de resistirla, sino de resignificarla, ¿cierto? De entenderlo y O de aceptarlo. entenderlo, también ha sido la posibilidad de viajar, Sí. ¿cierto? De dimensionar la vida de otra manera. Ujú. Y el libro que estoy leyendo, que lo recomiendo, es el libro tibetano de la vida y la muerte. Wow. Se lo recomiendo a capa ¿Qué y autor? espada. O... No me acuerdo el autor completo en Ok. ese momento, pero sé que creo que es Rinpoche. Ok. Shogai Rinpoche, no me acuerdo del nombre en este momento completo, la verdad, pero ahí está. Creo que el apellido es distinto, pero menciona mucho a Rinpoche. Entonces, el libro lo encuentran fácilmente, está en internet. Sí. Pero fue una de las compras de la fiesta del libro, la última. Entonces, era un libro que me quería dedicar a mí y en el que realmente he sentido que puedo descansar, ¿cierto? Y que puedo comprender un montón de cosas. Que como vos lo decías, ¿cierto? En el psicocasco a veces uno piensa mucho. Claro. No, y ese es un tema muy teso porque yo, por ejemplo, que tuve problemas de ansiedad y de ese en fin, el año pasado y fue como por un miedo a la muerte ahí, por cosas que pasaron pues como en mi entorno. Y me pareció muy charro lo que cuando empecé la terapia con mi psicóloga, ella lo que me decía era como, ¿usted cómo así que le tiene miedo a la muerte y le encanta irse a lugares, hasta mi mamá me lo dice, inexplorados en esa moto por allá, a enfrentar un montón de peligros? Tiranos de por allá arriba. a los charcos. Y sí, podría ser muy extraño, pero en realidad no, porque andar en moto y viajar y conocer lugares es los momentos en los que uno se siente vivo. Entonces, el miedo a la muerte era a no experimentar más eso. Exacto. Entonces, es un tema Más muy como la bacano. experiencia de la vida y la resignificación de la vida. Sí, claro. Y gracias a, Creo. pues, a la terapia y a eso, pues uno ha aprendido como a...
Yo no la he aceptado del todo, obviamente, Claro. porque uno no se quiere morir, pero sí como sí, a aceptar un poquito pues, a claro. que es algo que va a pasar y que no necesariamente, pues que es como un paso inevitable. O darle un poquito al trauma, pues, porque esa es parte del desconocimiento y también, no solo del desconocimiento, sino también de los patrones y yo creería la forma en la que uno ha crecido en términos del pensamiento en torno al fenómeno. Sí, ¿Cierto? Entonces uno siempre ha crecido como vení, porque tiene que ser un momento de miedo y no, por ejemplo, un momento de tranquilidad ujú. o de trascendencia, ¿cierto? Yo creería que eso lo conecta a uno más con la vida y incluso... Sí, porque en ese momento, por ejemplo, la ansiedad y la depresión que se asocian es al suicidio y a no querer estar más aquí. En mi caso era muy particular o es muy particular Sí. acá, porque es al revés. Yo no quiero irme, yo siento que me falta un montón de cosas. Sí, hay un montón de cosas por vivir. Y eso me llevó a ese proceso de depresión y ansiedad. Es muy curioso, pero digamos que he aprendido a aceptarlo y a disfrutar cada cosa que Por me eso pasa en la hay vida. terapia. Yo no he ido, pero voy a seguir su ejemplo, Uli, porque en ese tema Sí, sí, creo que es necesario. uno lo complementa con muchas otras cosas que es necesario, pero la terapia es fundamental. Sobre todo porque con Cami, ella a mí me dice cosas que yo ya sé. Sí, Yo Cami, eso ya lo sabía, pero el hecho de que te lo diga alguien que es profesional y es... pues que te lea, Sí, y que más que todo que te guía, no es como alguien que te dice qué hacer, sobre pero todo sí con... te orienta, con- siempre desde el acompañamiento. Sí, ¿cierto? con mi psicóloga, pues, que es cognitiva conductual y en Filial, en algún momento va a estar también aquí invitada. Es eso de que no te dice qué hacer exactamente, sino que te guía en ese proceso. Entonces, por eso la terapia es muy importante y que no necesariamente uno tiene que tener un problema ni de ansiedad, ni depresión, ni ningún otro tipo de cosa No, para aparte ir. de la Es salud, algo uno muy... cuida la salud física y olvida que la salud mental también es fundamental. Sí, ¿cierto? claro. Eso me lo decía Uno alguien. lo deja por allá. Me lo decía, no me acuerdo a quién, hombre, ni memoria. Me decía algo muy importante, es que respecto a los procesos de terapia, es que el cerebro es como un órgano. Me lo decía No, y es uno de los fundamentales. sí, me lo decía una prima, y es que es como un órgano. Cuando usted se le da gripa, usted toma una pastilla. Cuando usted, no sé, le duele un pie, usted va a no sé, usted tiene un problema en un pie, entonces está dando un fisioterapeuta. La cabeza es igual, es un órgano más que se enferma igual y que cuando a vos te pasa algo, pues vas donde un psicólogo. Entonces, es como quitar ese tabú. Y bueno, Cami, espero que vea este capítulo. Un saludo otra vez. La veremos. Esperamos verla pronto. Sí, bueno, entonces ese es el libro que Ajá, le te recomiendo. Es parte, gran Película, recomendación. Sí, me quedé bueno, tengo ya ganas de leerlo. Yo la recomiendo a capa y espada. Lo que es ese y el libro de la vida y la muerte, que sí es de 8, Sí, también es otro, pero tanto que, justo Juli, por lo que hemos venido hablando, Sí. por la ansiedad, yo no pasé de la página 10. Sí. Lo he intentado, me he sentado a intentarlo de manera consciente leer, por ahí sin exagerar, 6 veces. no jodas. 6 veces he parado porque, cierto, los episodios... Lo mueven a uno bastante. No, no solo me mueven, sino que a veces hasta ni puedo dormir. Jueputa. Entonces, no, toca darle manejo, ¿cierto? Sí. Pero es un tema interesante y que uno sabe que hay herramientas, sobre todo, en este caso, hasta lo musical, medicinal, espiritual, Sí. ¿cierto? La posibilidad de viajar, ¿cierto? La misma moto, el relacionamiento que tenemos con los demás y la humanidad que siempre se nos olvida y que dejamos como para después, como para cuando de pronto tengamos tiempo, son herramientas fundamentales para poder trabajar eso, ¿cierto? Sí, claro. Y para vivir y no padecer. Por eso Sí. Bueno, yo pregunto como una anécdota, un lugar que hayan conocido, que les haya gustado, pero quiero más preguntar un lugar que quieras conocer, que yo diga, quiero llegar allá, sobre todo ya que somos moteros, quiero llegar a En un moto. lugar en moto. Ole, yo creo que, pues, no sé por qué me ha resonado mucho en estos días y he visto mucho rutas y qué tales para llegar a Machu Picchu en moto. Sí, Pues hermoso. creería que... Y nunca has ido a Machu Picchu. No, no he podido salir del país, apenas voy a salir de vos. Apenas vamos a Y salir. de vos para Ecuador. No, qué hermoso. Yo salí del país, valga la aclaración, cuando uno tiene la oportunidad de Capurganá, que uno dice que pasa para miel. No, pues yo también, pero no lo cuento. ¿Cómo era que ni siquiera en mi mente lo cuento como haber salido del país? no se llamó el pasaporte. No, ni siquiera teníamos aporte, ¿no? Que ni tenemos, no mentiras, pero sí, esa va a ser como la primera. Por ejemplo, en mi caso, creo que lo he dicho en todos los capítulos, no sé, es Ushuaia. Usted ya sí. El sueño de llegar al fin del mundo en moto. Excelente. Que hoy en día está muy de moda y mucha gente lo ha hecho y tal. Sí, pero ya hay más patrones pues, de personas que sí lo han hecho. sí, y muy bacano. Y ojalá usted también tenga la oportunidad de Así hacerlo. será próximamente, en términos de los tiempos. Bueno, Pipe, ¿qué te pareció el cafecito? Talentoso, recomendaba capa y espada. Eso sí, pero como con toda la energía para llegar ahorita a leer. Sí, Debo escribir. es un café delicioso, pues lo preparamos aquí en la B60. Y... Hay que pedirlo, pero sobre todo hay que ir a Murillo a probarlo. sí, no, yo no sé en realidad dónde se compra, que no sea allá, pues.
Pero si ¿Y tiene a dónde se puede oportunidad. pedir, Juli, a domicilio? Pues que manden acá. No sé, pues yo solo compro café de hoy y me parece rico. Si van a Murillo y tienen la oportunidad, cómprenlo allá en Murillo. Es delicioso. Totalmente recomendado. El café Salinas. Bueno, no, muchas gracias por vernos en este capítulo. Hablamos largo y tendido muchos temas. Como dije ahorita, muy posiblemente habrá un segundo capítulo después de que hayamos vivido muchas más cosas y hayamos viajado mucho en moto. En unos cuantos kilómetros nos encontraremos de nuevo. Muchas gracias por vernos en este capítulo de Un Cafecito para Llevar. Él fue Felipe González. Felipe, muchas gracias pues por aceptar esta invitación. Gracias por invitarme. Sobre todo que batallamos un poco porque fui a la casa de él y esto está un escándalo horrible, música, llegamos aquí, prendieron música también, bueno, pero al final lo logramos. Es las cosas de grabar un podcast de bajo presupuesto, pero con mucho cariño. Excelente. Bueno, muchas gracias por vernos y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego. Muchas gracias.